compartimos, reímos y soñamos. En este reino todos nos encontramos. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo este programa. Ya bien nos estéis escuchando o nos estéis viendo. Como es gente por aquí de bien, como veo a la gente, al posadero de los reinos. ¿Qué tal? Buenas. Gracias por Buenas. pasarte. También tenemos por aquí a Joe Chérez. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues nada, oye, si no la has visto y si quieres que te la estripemos, nosotros haremos ese maravilloso trabajo para ti, no te preocupes. Y por supuesto, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, tenemos más gente por aquí. A Ignacio, ¿qué tal? Nuestro compañero del Esmial. Buenas, Nartarak. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar por ahí. Que no estarás solo, seguro que estás acompañado, me huelo. Muy bien acompañado. Sí, exacto. Pues oye, ya sabéis a quién tengo aquí al lado, ¿no? Tío Ganji, bienvenido. Bien hallado. Nada, contentísimo de estar aquí y tener la oportunidad de continuar hablando de esta maravillosa película, que hoy sí vamos a hablar de la película, Por fin. del reparto, de la ficha técnica, del rodaje, de las anécdotas, de la acogida. Lo vamos a contar todo sobre la misma. Sí. Vamos a contar todo lo que tenemos preparado. Y bueno, yo os recuerdo que podéis ser miembros del canal, podéis acceder a los programas off the record, que es todo lo que a veces nos dejamos en el tintero o que no podemos decirlo porque se hace muy largo el programa, o ya una opinión más, con menos filtros, ¿no? Y una cosa más. Ujú. Que muchas veces hablamos de otras cosas también más personales, más entre nosotros, incluso a veces como hacemos el podcast. Pues hoy vamos a sortear membresías aquí en YouTube para que podáis escucharlo. Recordad que podéis hacerlo desde YouTube o podéis ser también haceros fans en iVoox. Desde allí también podéis escuchar los Fan Kingdoms of the Record. Muy bien, pues nos metemos ya ¿De lleno? de lleno. Así, sin anestesia, seguimos hablando de La princesa prometida. Por favor. Recordamos, a ver, en el programa, en el episodio pasado, estuvimos hablando del origen de William Goldman, el escritor de la novela homónima del año 73, y empezamos a hablar de Rob Reiner, el director que se atrevió por fin con el proyecto. Y hoy ya empezamos a hablar directamente de la película. Pero antes de hablar de la película, tenías un dato importante que nos había dado un compañero del Esmial, ¿no? Sí, El un Datar, compañero y el colaborador, que David conocemos. Meldatar. Sí, Sí. muchas gracias porque estuvimos diciendo que la novela de La princesa prometida se presentaba como un texto supuestamente escrito originalmente por un tal S. Morgenstern. Hombre, nos suena ese nombre si habéis escuchado el anterior programa. Claro, entonces resulta que el propio Goldman, para alimentar esta leyenda sobre Morgenstern, que en los años 70 mucha gente pensaba que realmente era un escritor real, y pues para embarullar un poco la cosa, en el año 83 William Goldman escribe un libro bajo el seudónimo S. Morgenstern, The Silent Gondoliers, los gondoleros silenciosos. Aparece, como digo, eso, a principios de los 80, con este seudónimo, y la verdad es que los fans quedarían un poco confundidos o dirían, mira, este hombre no solo escribió La princesa prometida, sino que tiene otras novelas. Es muy apasionante. Vamos a comprar esto a ver si tiene el mismo nivel literario que esta otra novela. En fin, es algo muy, muy curioso, una pequeña broma de Goldman. Muy bien. Nada, a los que estáis en el chat, acordados, y los que estáis escuchando, podéis escribirnos y preguntarnos cualquier cosita, cualquier duda o cualquier anécdota que sepáis que queráis comentarla y compartirla con todos nosotros. Pues mira, sin más dilación, y si te parece, vamos a empezar hablando
presentando brevemente la ficha técnica ¿Vale? de la película. eh, A mí me interesa, y luego hablaremos del reparto. me ¿Perdón? interesa mucho los nombres que se les puso en otros países de Sudamérica. Sí, por ejemplo, nosotros conocemos en España y también en Chile la película The Princess Bride como La princesa prometida, que la verdad es que es una buena traducción porque literalmente quizá la traducción sería La princesa novia, pero bueno, La princesa prometida la verdad es que queda perfecto. Pero en otros países como Venezuela, por ejemplo, se llamó Caballero Negro. En México se llamó El pirata y la princesa. Y cuando salió en vídeo para toda Hispanoamérica se tituló La princesa que quería soñar. O sea, un poquito de fantasía. Ya, vaya, un poquito, ¿eh? Luego es en España donde tenemos la fama de poner los títulos que nos da la gana a las películas. La tenemos Pero bien bueno, merecida, ¿eh? La sí, tenemos bien sí, sí, merecida. nos la hemos ganado A pulso. a pulso, desde luego. Pero bueno, La princesa prometida, la verdad es que es un título perfecto. Yo he estado repasando todo el personal que estuvo trabajando, o sea, director de fotografía, montaje, vestuario, casting, dirección artística, técnicos de sonido, figurantes bueno, junto con el propio reparto. Y al final, cuando ves un poco la trayectoria profesional de todo el mundo que estuvo involucrado, te das cuenta de que todo el elenco de profesionales que contribuyó era realmente gente muy solvente. Muchos de ellos, Preparadas. sí, sí, muy, muy preparados, con una larga trayectoria en Hollywood, lo que me da la impresión de que bien por el productor, Norman Lear, o bien por los contactos que el propio Reiner, ya sea el padre como el hijo, podían tener en Hollywood, pues yo creo que tiraron de todos esos contactos e influencias, y la verdad es que contrataron a gente muy capaz para un proyecto pues de envergadura. Eh, También he visto que muchos de los técnicos son del ámbito británico. Claro, es que se rodó en Londres y en Reino Unido, excepto unas escenas, como luego veremos, en Irlanda. Luego ves que muchos de esos profesionales terminan trabajando en las mismas películas conforme pasa el tiempo, y también es algo lógico porque, bueno, al final es un conjunto de profesionales que están ubicados en la misma ubicación geográfica, entonces es bastante lógico. Y además eso, gente que termina participando en películas muy, muy conocidas de los 80, los 90, los 2000, etcétera. Prácticamente tenemos dos ejemplos. O gente con mucha experiencia que llega a la película con todo ese bagaje y luego también va a continuar aumentando su currículum, o gente más o menos novata que luego va a demostrar su valía en un montón de nuevas películas. No vamos a nombrar exactamente qué hizo cada uno en cada momento, porque si no podríamos estar hasta el domingo por la mañana, y aprovechamos para saludar aquí a nuestra Laima, colaboradora fantástica, Laima. Muy buenas. ¿qué tal, Laima? Encantado que te pases por aquí. Pues Víctor se leyó un libro a comentario de que estás diciendo que te lo has leído todo. Te lo recomiendo, Sí, Víctor, el libro que además vamos a seguir como guía. cuando hablemos del rodaje, el libro de Cary Elwes sobre el propio proyecto de la película, en el que él cuenta su experiencia en el rodaje con Rob Reiner, con todos sus compañeros, todas las anécdotas. Es impagable. O sea, ya lo hice el programa pasado y ahora lo vuelvo a hacer. Recomiendo encarecidamente a todos los fans
ese libro porque está hecho con mucho amor y es una declaración de amor, de reconocimiento de Elwes, pero en realidad de todo el mundo que participó en esa película a lo que le deben profesionalmente. Sí, 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 la verdad es que me entra muchas ganas de leerme el libro, pero tengo tanta cola y me da tanta pereza todo. Mira lo que nos dice. Dice que lo tiene en la estantería sobre su cama. Muy bien, Sabía yo perfecto. que ya se lo habría leído. Sí, además, sí, Como es que deseéis. la novela original es una maravilla. Pues, a ver, voy a citar así algunos nombres de la ficha técnica. Aparte de Rob Reiner, tenemos a Andrew Shainman, que es productor y un colaborador muy estrecho de Reiner. Hemos hablado del productor ejecutivo, que es Norman Lear. Luego aparecen otros peces gordos de la productora, que son productores asociados, Jeffrey Scott, Steve Nicolaides. En la música, y de eso hablaremos más tarde, tenemos a Mark Knopfler y Willie DeVille. O Willy sea, DeVille, menudo personaje. por favor, hay que ponerse en pie, ¿eh? Sí, sí, Y sí. un respeto a Yo no lo voy a hacer este... porque ¡Buf! tengo el pijama de flores y no. Y, en fin, eh, de todo lo que tengo aquí, fotografía, montaje, vestuario, pues, por ejemplo, sí que quería comentar que en el vestuario tenemos a Phyllis Dalton, que es una diseñadora de vestuario británica que falleció el año pasado a los 99, Ujú. que ya había ganado un Oscar por Doctor Zivago, luego ganaría otro en el 89 por Enrique V, había ganado un BAFTA por El Equívoco en el año 73. Su trabajo en La Princesa Prometida le valió un premio Saturn. En fin. Luego, por ejemplo, la encargada de casting, Jane Jenkins, bueno, trabajó en más de 190 proyectos de cine y televisión con Steven Spielberg, en fin. Solo por citar algunos. Es que te vas al diseñador de producción, o sea, el director artístico, que en este caso es Norman Garwood. Bueno, había trabajado, como muchos otros profesionales, con Terry Gilliam, en la película Brasil, que le había valido una nominación al Oscar. Sí, es que cualquiera Ah, que te encuentres por ahí. adaptación de 1984, peculiar de Gillian. Ajá. Luego, por ejemplo, que esto lo comentaremos también, para los efectos especiales, más o menos polémicos o... Víctor, sepárate un poquito del micro, por fin. perdón, vale. Tenemos hablando de efectos especiales, Nick Calder, que había trabajado, dices, los efectos especiales de La Princesa Prometida, hombre, una película ochentera, no están muy allá. Perdona, este hombre venía de Alien Mm, y había ganado el Oscar, en el año 79. Había trabajado en El Imperio Contraataca, en Conan el Bárbaro, Ojo, Pepe, ojo. en Top Secret, en fin. Películas. Ganaría un premio BAFTA en el año 97 por El Quinto Elemento. Y así un poco todo, ¿vale? Técnicos de sonido, estilistas, asistentes de dirección. Mira, quería hacer un pequeño parón o mención a los dobles que se utilizaron. Por ejemplo, el doble de Wesley, que en este caso era Andy Bradford, un doble de acción británico. Se apareció en Star Wars, ¿no? Ese aparece en Star Wars como Ah, Tambris, ayudante de Darth Vader. hostia, claro. Bueno, aparece en más de 260 películas. Luego la doble de Buttercup también. Ella había trabajado en Doctor Who, en Dentro del Laberinto. Esa para mí es oro, oro. Y me En vais fin. a perdonar, pero me gusta más Dentro del Laberinto.
Son diferentes, son diferentes. Sí. Y luego un recuerdo especial al doble de Fezzik, Terry Richards, que tiene una carrera legendaria con más de 100 películas para cine y televisión, que es el espadachín árabe de Indiana Jones, el que Indiana Jones se carga con un tiro. Es que eso tiene mucha en, polémica, esa escena. En Busca del Arca Perdida, sí, sí, sí. Bueno, y aparte había participado en Star Wars, en películas de James Bond, en fin. Curiosamente, este hombre, luego diremos lo que medía Fezzik, pero este hombre medía bastante menos que Fezzik, medía 1,96. Era muy alto, pero no era un gigante. Yo ya Y firmaba, él, ya, medía lo que Christopher Lee, básicamente. Mm, yo entiendo que llevaba algún tipo de plataformas a la hora de hacer de su doble. Tienes razón, Laima, o sea, completamente de acuerdo. No hay que elegir ni entre papá ni entre mamá. Podemos querer a los dos por igual. Toda la Por razón. supuesto, por supuesto. Y mira, aquí en lo que es la ficha técnica, en último lugar tengo al autor del cartel, John Alvin, que si bien tiene una carrera espectacular, porque hizo Telita. carteles para más de 135 películas, incluyendo Blade Runner, Depredador, Gremlins ET, El Rey León, La Bella y la Bestia, Batman. Los Boys. En fin, lo que pasa es que sí que es muy polémico, y lo veremos hacia el final del episodio cuando hablemos de la acogida y de cómo se publicita la película. El cartel que hizo para la película. Y yo creo que también el hombre haría varias versiones y al final el cartel que hizo sería elegido por la productora, por los directivos. Y es un cartel, digamos, poco afortunado. Sí, muy simplista. Sí, es un cartel que simplemente muestra al abuelo y al niño una silueta de los dos en la habitación, con lo cual no sabes de qué va la película. Mira, por aquí Hay Laima, un doble de acción masculino para Buttercup. fíjate. Pues no lo sabía. Mira, yo es que, aparte de, bueno, he hecho mi investigación en internet, pero la mayor parte de información me viene del libro de Elwes. Elwes no lo menciona, pero mira, es curioso, es curioso. Sí, supongo que en las escenas más físicas, bueno, puedes contar con un hombre y le pones una peluca y ya está. Una peluca al vestido y tira que te va. Nada, unos pocos datos más. La película fue estrenada el 25 de septiembre del 87. Luego lo comentaremos con pelos y señales. Dura 98 minutos, gracias a Dios. Añoro esa época en la que te contaban una historia en 1 hora y 40 minutos. Sí, cuando rueda, nos comenta Cuando Laima que rueda es por la cuando colina rueda. del pantano de Sí fuego. que se nota bastante en esa escena. Vale. Sí, yo ahí sabía, claro, que de hecho, esa es una de las 2 escenas en las que Elwes es doblado por alguien, un señor con barba rubia y No, vestido de se rojo. refiere a Sí, Buttercup. pero claro, Buttercup también es doblada por un hombre. Sí, esa escena, claro, es una de las pocas que fue rodada por dobles. Normalmente Reiner prefería que fueran los actores reales siempre que pudiera ser. Cuando en casos como este, ¿no? Pues eso lo hacía un especialista, que para eso están. Saludamos a Quique-san, compañero del Quique-san, muy buenas podcast, compañero noches nuestro. y Buenas gracias por noches. estar ahí. Gracias. Y nada, más que, bueno, el reparto, en vez de nombrarlo ahora, yo creo que vale la pena que empezamos a hablar de él. Y exacto, y porque tenemos aquí cosas que decir prácticamente de todo el mundo. Ujú. A ver, a mí la impresión que me da es que, y esto me suena de otros directores,
Miguel Ángel, ahora me dirás tú quién. Lo que hizo Reiner era, para sus protagonistas, elegir a actores jóvenes y talentosos, pero desconocidos. De manera que esta película luego fuera como la insignia y diría, mira, este actor que no conocía a nadie, aquí, a partir de aquí, fue cuando realmente fue conocido y empezó su carrera. Y el tío lo clavó. Y ya te digo, hay otros directores que han hecho eso. Se me ocurren dos. Y es los dos pilares que tenemos aquí en el podcast, es George Lucas y por supuesto Peter Jackson, pues que hicieron los dos esa misma Sí, bueno, técnica. sí, yo pensaba en Lucas sobre todo. Y muy buenas noches a Meldatar. ¿Qué tal, Melatar? Ya hemos Muy comentado buenas. tu apunto. Sí, tu aportación, exacto. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, a ver, aparte de los protagonistas, que ya te digo, fue un casting realmente muy bien hecho. Los rodeó de gente más o menos conocida, porque claro, aquí en España tú veías a Mandy Patinkin, veías a Wallace Shawn y decías, bueno, no sé. Pero luego ves la trayectoria que tenían y dices, hombre, no eran un don nadie, ¿eh? Eran gente que estaba en un primer nivel y profesionales de primera línea y que, bueno, luego esta película se añadió a su currículum como algo con bastante peso. Y la gente, como decía antes, la gente poco conocida luego a partir de aquí llegaría bastante lejos. Solo hay, incluso hasta los figurantes, luego trabajaron en películas conocidas, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Yo qué sé, las películas de Harry Potter, etcétera, etcétera, etcétera. Solo hay un caso de un figurante que yo creo que dejó de dedicarse al cine y no he encontrado más películas suyas. Pero ya te digo, todo el mundo hizo carrera. Ujú. Sí que los nombramos rapidito y nos podemos quedar con alguno que quieras. Sí, a ver, por ejemplo, Fred Savage, por empezar en el mundo real. Aquellos maravillosos años. El nieto, exacto. En aquel momento tenía 10 añitos y todavía no era famoso, pero luego llegaría a tener muchísimo éxito por la serie que has comentado. Y la verdad, yo creo que lo hace muy bien. O sea, es un papel cortito, pero yo creo que hace muy bien ese cambio de actitud. Al principio es un niño aburrido que juega al ordenador y que Pero predecía el futuro, ojo. Pero bueno, va un poco al revés, porque él está con videojuegos y pasa a engancharse a los cuentos y a la literatura y a las personas reales. O sea, eso es algo también muy bonito. A mí me pasa al revés. Con todas las cosas que tengo que leer y todas las cosas que tenemos que hacer de podcast, yo tengo 2 juegos instalados en el ordenador y llevo años sin poder encenderlos. Bueno, el ordenador, vale, es un medio de entretenimiento, pero es uno más. Sí. No pierdas tiempo en el ordenador si puedes dedicárselo a un libro. Luego lo emplearíamos para hacer algún programa en el podcast, por supuesto. Claro, Eso sí. claro. Al final todo va al mismo sitio. Sí. A ver, el abuelo, Peter Falk. Peter Falk, por favor, Colombo. El Claro. señor de la gabardina, que tiene una historia muy interesante esa gabardina. Ah, mira, pues... Algún día la contaremos. La contamos en Love the Record. exacto. Esto es como en La historia interminable, pero esa es otra historia, la contaremos en otro momento. Sí. A ver, este hombre yo creo que es una de las estrellas que dice, tiene que estar en mi película, Reiner. Ya en los años 50 había logrado una nominación al Oscar por El Sindicato del Crimen. Y luego, exacto, desde el año 68 al 78, con su interpretación de Colombo,
ya había ganado varios Emmys y, en fin, yo creo que hace muy bien también de abuelo, que termina ganándose a su nieto a base de contarle el cuento. Y saludamos aquí al otro geek. Sí, por favor, ¿qué Muy buenas, tal, saludos para Serafo? Colombia. Si quieres pasarte, ya sabes, te he pasado el link. Y bueno, y cualquiera de los que estáis en el chat, que ya ha participado con nosotros, que sabe cómo funciona esto, está invitado, ¿eh? Que lo sepáis. Sin ningún problema. Exacto. Os pasamos el link en un momento y os metéis aquí en la habitación, en la sala, en nada, en un clic. Tenéis que elegir en cuál de las dos. A ver, sigamos rápidamente. Buah. Sí. Empezamos con los protas. Venga, Robin La Wright. princesa prometida, Buttercup, Robin Wright. Robbie Wright. Fue un quebradero de cabeza encontrar a la protagonista. No había Se manera, ¿eh? dice que se barajaron hasta 500 chicas que se presentaron al casting. Sonaron nombres como Uma Thurman, Meg Ryan, Xin Yang, Susie Amis, Courtney Cox, Alexandra Paul y Whoopi Goldberg. Pero había una que quería el director, antes que ninguna. Sí, digamos que la quería, pero era algo como que él pensaba que sería la ideal, pero ni se lo propuso, porque digo, no, no puede ser. Que era Carrie Fisher. Así es. Rob Reiner terminaría trabajando con Carrie Fisher en Cuando Harry encontró a Sally, del mismo modo que Meg Ryan también trabajaría con él en esa película. Yo sí que quería comentar que todas las chicas todos estos nombres que he dicho, que son muy conocidos, entonces no eran nadie. O sea, Uma Thurman apenas tenía 17 años, no había hecho ninguna película. Todavía faltaba un par de años para que rodara Las amistades peligrosas. La única más o menos estrella era Xin Yang, porque había hecho Blade Runner. Courtney Cox, por ejemplo, solo había salido en el vídeo de Bruce Springsteen, de Dancing in the Dark, y en Vacaciones en el Mar y alguna serie más. Muy buenas noches, Jorge. ¿Qué tal, Saludos. Jorge? Gracias por pasarte. Otro Muchas compi gracias. de la ST. Exacto. Entonces, en fin, y bueno, también había algunas candidatas más mayores. Whoopi Goldberg, no sé si realmente la consideraron. Yo creo que si el reparto o si la película se hubiera rodado ahora, posiblemente la hubieran elegido a ella. Pero bueno, en fin, que ya tenía, a ver, 30 Menos mal y que no 31 pillaban años. a Uma. 31 años ya, entonces Ya un poquito era. mayor, no sé. Pero bueno, en fin. La cosa es que al final, y en In Extremis, descubrieron a esta chica. Bueno, descubrieron tanto Reiner como la directora del casting, Jenkins, conocían a Robin Wright porque se había presentado al casting de la primera película de Reiner, la de This is Spinal Tap. Perdón, no, se había presentado la The Sure Thing, la película protagonizada por John Cusack. Tío Dani, un momentito. Vamos a dar la bienvenida a una compañera. ¿Qué tal? Muy buenas, Laima. Hola. Laima, bienvenida. ¿Se me oye? Sí, sí, perfectamente. Estupendo. Es que, escucha, Lo tiene. Lo tiene ahí. Lo tiene ahí. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿lo sabes todo ya? Si lo tienes ya, no lo sé todo, pero sé un poquitín. Pero todo lo que vamos a decir ya lo has leído. Pero... Es que, o sea, me lo regaló Benja, que si recordáis también estuvo con nosotros en algún Sí. podcast. Sí, sí, sí. Y porque, bueno,
voy a hacer una confesión al mundo. Esta es mi película de la regla. Yo cuando tengo la regla veo La Princesa Prometida. Entonces veo La Princesa Prometida todos los meses. Que sepas que tenemos un Ya. montón de seguidores que se acaban de enterar. Lo sé, me parece bien. Quiero decirte, no. Yo estoy blandita y necesito amor incondicional, el mayor duelo de espadas de la historia y el mayor beso desde la historia de los besos. Claro Así que es. sí, es que lo tiene todo, es que esta novela lo tiene todo. Yo tengo al final del guión están puestas, digamos, las críticas, la descripción, lo que piensa la gente, es que es una maravilla, es que no hay palabras. Y No además sé hay si un se nota montón que de... es mi película favorita. No, nada, no. Y que además hay tantas anécdotas del rodaje tan graciosas. Sí. No Y- sé, en la semana pasada, o sea, la última vez no pude estar porque se me escapó vuestro podcast, ojalá. Pero vamos, no sé si compartisteis anécdotas del rodaje. No, porque no programa vamos a llegamos, pero compartirlas. Pues no voy a en este adelantar es... nada. El otro día estuvimos vale. hablando del escritor y del director, poco. Exacto, no dio tiempo a empezar a hablar casi de la película. Típico de nosotros. Pero sí, yo lo único que adelanto del rodaje y que es algo que impregna toda la película y que yo creo que llega al espectador y nos llega hasta hoy es el buen rollo. El buen rollo que había, la buena relación, y eso se debe, bueno, tanto al propio casting como al director. El director era el número uno, el que lo promocionó y el que lo logró. Y yo creo que con eso, aparte del talento, se logró el resultado que se ve en pantalla. Pero vale, llegaremos ahí. Vamos a ver si puedo correr con el casting. A ver, venga. Rapidito, Víctor, rapidito. Yo sé que Robin me acuerdo Wright. del casting que lo comparte Cari, que Wallace Swan se llama Wally Swan, sí, Wallace Swan, Sí, el que hace de Vicini, Vicini, que en un primer momento le iban a dar el papel a Danny DeVito, a De Vito. pero DeVito lo rechazó y el pobre Swan estaba convencido de que iba a fracasar, de que le iba a salir fatal, de que el papel no era para él. Sí, Y cuando se lo dieron, él estaba allí sufriendo muchísimo, esto no lo voy a hacer, no lo voy a sacar. sí. Y entonces su agente, para tranquilizarlo, le dijeron, no, tranquilo, si antes de ti pensaron en Danny DeVito, y ya lo hundió en la miseria. Pero totalmente, sí, o sea, de hecho, bueno, el West lo cuenta y luego hay testimonios suyos y el hombre estaba hecho polvo, además, bueno, lo digo ya, que es lo que cuenta este hombre, la primera escena que le tocó rodar era era la más difícil que tenía en la película. Y claro, yo no sé si os habéis dado cuenta, a mí sí que me llamó la atención, que es la escena del duelo de ingenios. Porque, claro, Vicini tiene un montón de diálogo, tiene que ser muy fluido, tal. Entonces, eso le pilló totalmente en frío al actor. Estaba nerviosísimo porque pensaba, me van a despedir, exacto, van a llamar al otro, yo no sé poner acento italiano, este personaje es siciliano, fíjate tú. Pues claro, el West cuenta que estaban rodando en un paraje del condado de Derbyshire, que hacía frío aquella mañana, al aire libre, y tú ves que el tío está sudando, porque es que se le ve. Y yo siempre miraba, jolín, ¿cómo suda este hombre? Y era de lo nervioso que estaba el cabrón. Estaba nerviosísimo, no podía más con su alma. Me parece muy tierno, muy, muy tierno. Porque Sí, además es que no imaginamos otras caras en estos personajes, porque lo clavaron todos. Ya. Sí, la verdad es que lo hicieron muy bien y eso, son gente que a lo mejor la primera vez que ves la película dicen, ¿y este quién es? Sí, y además, si luego han pasado años y no lo he vuelto a ver, o si lo he vuelto a ver no lo he reconocido, tal, y es gente que, no, es que lo clava. Es que, ya te digo, el casting tenían muy, muy buen ojo. Sí. Fue una conjunción que unió todo, tanto el casting como la gente de producción, como la gente, la gente involucrada. Sí, en de esta hecho, maravillosa película. al autor, que fue también, como sabéis, lo dijisteis seguro el otro día, él era guionista, luego hizo la película y como era guionista fue él quien hizo la adaptación, que para mí
de la novela. A mí la novela me gusta mucho. Ujú. Pero tiene un capítulo, el otro día lo comentaba con Meldatar, tiene un capítulo final en el cual solo quieres estrangular al autor repetidas veces, porque te parte el corazón. Entonces eso en la película se soluciona, entendedme bien, y a mí me gusta mucho. Pero contaba Elwes en el libro que la primera escena que rodaron es la del Pantano de Fuego. No sé si lo ibas a contar, Hanfas, no sé si te estoy fastidiando algo. No. Aquí da igual el orden en el que se Da cuenten igual. las cosas. Pues Ujú. contaba que la primera escena que quisieron rodar fue la del Pantano de Fuego cuando el vestido de ella se incendia y que nadie había avisado a A este Goldman. hombre, a Goldman, gracias, se me había quedado en blanco. Y entonces cuando la vio ardiendo, la escena estaba saliendo muy bien, primer día de rodaje, todo muy miradito, empezó a pegar gritos, ¡se quema, se quema, se quema! Sí. Y bueno, lo tiraron del set. Claro, sí, claro. Dice, no, tuvieron que cortar, ya no vale la escena. El Reiner le dice, Vestido mira, quemado, vestido nuevo. dice, el Reiner diciéndole, tranquilízate, que esto está preparado, que no, que esto lleva un retardante, que lleva protección, que no se va a quemar, que era Que es un así tío como rubio estaba vestido. planeado. Pero sí que es verdad, Goldman, que era un tío que llevaba un carrerón, que llevaba, había ganado 2 Oscars. Y el tío, con una inseguridad, con comerse la cabeza de, ostras, este proyecto que sale, que no sale, con una humildad, dices, hasta los más grandes eso, están sujetos a las dudas y al meter la pata y a todo. Porque esa no es la única, luego lo contaremos, que también al principio metió otra, que lo cuenta Elwes. Pero, a ver, Sigamos es con... que yo esto lo quiero decir porque yo a Robin Wright, claro, mucha gente igual conoce a Wright de La Princesa Prometida o la conoce de Juego de Tronos o la conoce de Wonder Woman. O de un 2, No, 3 Splash, ¿no aparecía ya también en un 2, 3 esa es Splash? Daryl Hannah. Daryl Ay, Hannah. perdón, tienes razón, tienes razón. Yo la conozco de Santa Bárbara. O sea, los que ¡Guau! tenemos una edad nos ¡Guau! acordamos de Es cuando verdad, empezó madre mía, la qué viejo. televisión por la mañana, que era un programa ómnibus que ocupaba toda la mañana, que estaba Hermida, y hacían 20.000 cosas. Y una era un culebrón. Y ahí salía esta chica que empezó con 18 añitos. Porque claro, cuando hizo la película tenía 20. Y además tú escuchas la película en versión original, escuchas su voz y es una voz súper dulce y tal, que claro, te das cuenta de que era una cría. Y además, una de las cosas por las que también la eligieron es que sabía poner acento inglés. Correcto. Porque, claro, eso se pierde en los doblajes, pero claro, los americanos y supongo que los británicos, si están viendo una película medieval, esperan que los personajes hablen con acento inglés. Y aunque no nos demos cuenta, más o menos, pero sí, efectivamente. Tanto Pero es que en el Elwes es rodaje. británico. Sí, exacto, Elvis es británico, pero es que en el rodaje realmente el único acento que han mantenido más es una especie de gangueo por parte de Vicini. Todo el resto de personajes hablan castellano neutro. El único que Sí. habla así un poquito distinto, yo creo que es porque al final el actor, no sé si por intentar darle ese acento siciliano o por qué razón, saca la lengua mucho al hablar, hace mucho zap, zap, zap. Entonces, Ajá. eso yo creo que quisieron un poquito explicarlo de alguna manera a la hora de hablar en castellano, pero en castellano realmente los acentos, claro, no tiene sentido un castellano con acento british en ese contexto. Yo, claro. Luego, del doblaje tengo también un pequeño apartado, 2, 3 comentarios buenos, porque luego ves la gente que ha hecho el doblaje y claro, son voces, son los profesionales que han puesto voz a un montón de, o sea, profesionales de como la copa de un pino. Han puesto voz a un montón de personajes. Pero también hay un par de cosillas que yo hubiera hecho de otra manera. Pero bueno, eso toca al final, cuando hablemos del estreno y luego del estreno en España. Venga, a ver.
Os voy reportando cositas. Por aquí me dice Joe Chez que Santa Bárbara, capítulo 635. Sí, claro, porque de hecho esta mujer tuvo que pedir, digamos, una exención, una baja temporal para poder hacer la película. De hecho, creo que tuvo que firmar que continuaría no sé cuántos años más con la serie y así le dejaban irse 5 meses o 6 para hacer el rodaje de esta, en fin. El caso es que la encontraron, les pareció bien justo una semana antes del rodaje. Tanto Jenkins como Reiner quisieron tener el beneplácito de Goldman y la invitaron a su apartamento para que éste la viera. Y resulta, esto es una anécdota muy chula, que cuando ella apareció iba con un vestido blanco y cuando se abrió la puerta justo tenía el sol iluminándola por detrás. Entonces parecía aquello una película directamente. Y, y cuando Goldman la vio, dijo, tal como lo escribí. Es ella. Entonces, Es ella, es Arwen. jolín, No. Porque claro, Buttercup es descrita como una de las mujeres más bellas de la historia. La verdad es que eso, pues la chica con 20 añitos pues daba el pego. Por aquí Jorge nos comenta que luego contemos, por favor, cómo se eligió el casting de Mandy Patinkin. Vale, ostras, pues... Ahí igual nos ha pillado. Ahí nos ha A mí me ha pillado. pillado, sí. Porque yo no tengo nada en concreto sobre eso. Hombre, tengo algunas cosas que decir sobre Patinkin, pero... En fin. Mira, para terminar con Wright y pasar a los siguientes, que todo el mundo, todos sus compañeros de rodaje la ponen por el cielo, que era muy trabajadora, muy profesional, que su personaje, y eso es verdad, es muy difícil porque es uno de los pocos que no tiene un alivio cómico en la película, porque ella es seria todo el rato, no es como Wesley, no es como Humperdinck. Todos tienen algún comentario, alguna salida de tono. Ella es siempre la seria y no sobreactúa. Entonces, Shaneman decía que hacía falta alguien con mucho sentido del humor y también muy inteligente para poder hacer el papel bien. Y la verdad es que yo creo que sí, que está más que a la altura. Vale. Ya De he hecho, dicho lo que quería. Cariel comentaba que él tenía cierto grado de enamoramiento hacia ella por lo bonita y lo guapa y lo estupenda que era. Él llegó a sentir cierto grado de crush, que dicen Sí. ahora los modernos, por la muchacha. Sí, él dice lo de... era como una joven Grace Kelly. Claro, se deshacen en elogios el uno con el otro, porque ella también habla muy bien de él. Ella dice que él era súper gracioso, que era muy guapo. Dice, era tan gracioso que había días que me dolía la barriga de tanto reír. Yo creo que hubo muy buena química entre los dos, que eso se nota Sí. también en la película, y que al final, jolín, dos jovencitos, guapetes, en una peli así de buen rollo, es que sí, tiene que haber buena relación. Llámalo enamoramiento, llámalo como quieras, pero sí, tiene... es inevitable que surja. Sí, y además en una película así que tiene tanta magia, porque por mucho frío que pasaran en el rodaje, por muchas complicaciones, que en los rodajes siempre las hay, al final es una historia muy chula, con tanta magia. A mí me encanta cómo Herbes narra la preparación del duelo, cuánto entrenaron, cómo se Ostras. prepararon, porque el duelo, poca broma, el duelo de espadas, aquello tenía que Lo del ser... duelo, o sea, simplemente, es que no nos va a dar tiempo a hablar de todo, porque lo del duelo, yo tenía inicialmente Rob Anderson y Peter Diamond, que participaron en la saga de Star Wars, fueron quienes les entrenaron para aprender esgrima. Que eran maestros de esgrima, además. Es que luego, claro, el West te cuenta quiénes eran estas personas y dices, perdona, pero tengo que quitarme el sombrero, tengo que explicarlo, o sea, no les estoy haciendo justicia si digo que no, es que han participado aquí y allá. No, perdona.
perdona, pero esta gente ha hecho unas cosas que hay que decir. Y luego cuando lleguemos, aunque perdamos 5 o 10 minutos, hay que decirlo porque así también aprecias el trabajo que han hecho. El otro día volvieron a hacer, es que yo creo que la emiten. En Es Navidad una, es imperdonable, es como es, Gris, hay que verla. exacto, es una de las más emitidas esta película, entonces cada 2 por 3 la puedes ver y volví, justo era la escena del duelo y la estuve viendo y dije, tal cual, es verdad. Y claro, tú, si no No prestas lo mucha ves. atención, Sí, pues un duelo, pues tal, y dices, sí. ahí hay una cantidad de trabajo importante. Sí, me pasó exactamente lo mismo, porque yo, bueno, llevo viendo esta película es ligeramente más mayor que yo, entonces para mí es una película que ha estado toda mi vida. Mis padres, además, si yo soy friki, esto de casta le viene al galgo, esto es culpa de mi padre. Entonces, ellos me ponían La Princesa Prometida igual que me ponían Star Wars. Y yo recuerdo ver La Princesa Prometida siendo muy, muy, muy pequeñita, pues bueno, pues veías las espadas, pues estupendo. Pero luego ya con los años, las múltiples repeticiones y la lectura de este libro, a mí me ha cambiado la visión de ese duelo. El trabajo que hay detrás Sí, es que tiene sí, sí, poca sí, broma, porque tiene varios sí. momentos un poquito de circo, el momento en que saltan y se cuelgan de la No, barra y tal. pero Pe- eso Forma parte de la magia. sí, pero es parodia. Es una parodia que a mí esos momentos me gustaban especialmente porque digo, es que esto es como rizar el rizo, Sí, es era la hipérbole. la Era hipérbole, el, ¡buah! exacto, Son tan la leche. exacto. Y ahora tiro la espada al aire, pero claro, el otro se va a esperar cortésmente a que Cama, le evidentemente, y llegue no te va a para apuñalar. poder continuar la lucha como toca. Además, la Entonces, espada va a caer perfectamente a tu mano, pap, recta, por, para que tú por enganches por la supuesto, empuñadura. No te vas como a en, cortar ni nada parecido, por favor, eso es de pringaos. como en gimnasia rítmica, que la chica coge el mazo y ellos igual. Igual, perfecto. Sí, 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 sí. Y además, incluso hay varios momentos cuando Íñigo salta, se cuelga de la barra y salta. Y luego Wesley lo mira con Y dice, suficiencia, lanza la espada que evidentemente se clava perfecta. Y entonces hace él su pirueta, que es una especie de... "Wow", y el otro además lo mira de... Ni tan mal, o sea, mis y dice, dieces. claro, el Sí, otro, el otro hace, Tú has hecho una pirieta, pero yo ahora voy a hacer dos, o dos. voy a hacer una doble, porque claro, yo soy más guay. Hombre, hombre. Lo ¿Y está por qué derrotando a sonreís? ¿Y todos por los qué niveles. sonreís? Ay. Y el rollo de empezar con la mano izquierda los dos, porque, pero ninguno es... Me Es gusta muy bueno. demasiado. Pero eso, por ejemplo, a mí me gustó mucho en el libro, eh, cómo construye la figura y la historia de Íñigo. Te da una idea mucho más, claro, el libro es diferente, pero te da una idea mucho más profunda de la maestría de la que era capaz Íñigo, porque él no era un maestro, pero era un fenómeno. Sí. Era algo que se salía de los esquemas. Tenía una habilidad que no estaba muy clara a dónde podía llegar. Y bueno, en fin. Ya que estamos hablando de Íñigo, por aquí Quique San nos ha resuelto la pregunta que nos hacía anteriormente Jorge. El actor fue elegido para el papel de Íñigo por ser un actor con intensidad dramática y capacidad para el teatro, ya que era un actor reconocido en el ámbito. Patinkin se identificó profundamente. Y esto lo comentamos en el anterior programa. Con el personaje, Con el personaje, debido a su propia experiencia personal. Sí, porque por la pérdida de su padre, sí, acordaros. sí, 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 eso lo comentaremos. Me adelanto ya, era reconocido en el teatro porque, por ejemplo, él había debutado en los 70 en Broadway, en cualquier parte. Había ganado un premio Tony por su papel de Che Guevara en el musical de Evita. Entonces, él también había participado en películas, en una con Glenn Close, en otra con Barbara Streisand, en Gentle. Entonces, pues digamos que ya había demostrado lo que tenía que demostrar. Y bueno, cuando lo ficharon para el papel, el tío que no sabía esgrima ya estuvo 4 meses practicando y aprendiendo pues donde vivía, o en la Universidad de Yale. Se buscó a un profesor y estuvo ya practicando allí. Y de hecho,
Elwes cuenta que, claro, venía un poquito como alumno aventajado y decía, eso fue un poquito un pique, un acicate para que se pusieran las pilas e intentar estar a la altura del otro. Había una competencia sana entre uno y otro. Exacto. Muchas Y gracias. él utilizó la muerte reciente de su padre para trasladar ese odio, ¿no? al personaje. Sí, él, exacto, él como motivación dice, su padre, eso, en los años 70 había muerto víctima de un cáncer Ujú. y él pensó, bueno, pues voy a hacer que el hombre de los 6 dedos sea el cáncer que mató a mi padre. Y si consigo encontrarle, derrotaré a ese cáncer y mi padre volverá. Y entonces fue algo muy intenso y él, la verdad es que en la película se ve, él tiene una motivación muy intensa, vive mucho la historia de cómo, de cómo va buscando esa venganza y logra al final. Yo, volviendo a ver la película el otro día, esa escena final de la lucha con Rugen y cómo cuando está... Hey, buenas noches, Benja. Que estaba yo con los auriculares, no os ha oído. Que te dicen hola por aquí. Hola, ¿qué tal? Muy ¿Cómo estáis? buenas, ¿qué Estamos tal? hablando de la princesa prometida. Oh, buah, ella es la experta. Nos hemos dado cuenta, nos hemos dado cuenta. No No, sé pero- si... Solo le tenéis que decir como desees y poco más, ¿eh? También. No sé, un visionado mensual no sé si será suficiente. Es que les he contado que es mi película de regla. Sí. Y hay veces que 2 o 3 veces por semana. A ver, según Bien. cómo me cojan las hormonas. Yo Ya. creo que es una pauta buena, es una Pero pauta aceptable. solo ha sacado un libro, tiene 3 o 4. Tengo los 2 libros y el DVD. Los 2 libros, el DVD y tienes algo más, ¿no? Bueno, sí, camisetas merchandising. Tengo Eso no enfermedad. cuenta, eso no Básicamente cuenta. lo que tengo es una enfermedad. ¿Sabes que hay un bar, restaurante, pub tematizado en Chicago? Ay, pero es que nos hemos jurado no ir a Estados Unidos mientras cierto personaje siga en cierto puesto de Claro, sí, poder. que además no podemos nombrar. No podemos exacto. nombrar que nos vetan No, el vídeo. No, nos lo yo, vetan. Sí. Ah. yo cuando las zanahorias gigantescas se enfadan, yo me alejo. Vale, ¿Sabes? perfecto. Ya. No, pero es una de las cosas curiosas que encontré por ahí. No lo sabía. Y las espadas son carísimas, también te lo digo. Hemos intentado más de una vez comprar la espada de Ah. Íñigo, pero es bastante cara el merchan ese. Ostras. Es que poca broma lo bonita que es, ¿eh? Y en No, esta casa es que se claro. coleccionan armas blancas. Hombre. Tenemos una colección de espaditas. Ajá. Yo también las hago. En vez de, como es forjado a fuego, en vez de hacerlas vosotros mismos, preferís comprarlas ya hechas. Bueno, Benja hace algunas a veces. Tiene su propia Caray. forja. Sí, Bien. pero, Así, Estáis- de Pero- tiempo libre. pero es difícil de hacer. Además es un material muy complicado de tratar. Ya, no. No, no les robes más tiempo, que si no esto se les Perdón, eterniza. ya Nada. os dejo. Encantados. Ya está. Perdonad, chicos, gracias. Y a los oyentes, no. perdón la interrupción. Ni muchos menos, ni mucho menos. Estaba aquí buscando la espada. un placer. ¡Ostras! Acabo de ver el precio, Dios. ¿Ves por qué no la tengo? Esa es la razón, porque soy pobre. Bueno, esto creo que lo comenta Elwes. Una de las cosas sobre las espadas es que para que pesaran menos, sustituían la hoja de metal por fibra de carbono a la hora de rodar con ellas las escenas de lucha. Fijaros la Es broma. precioso. No, es que es muy Fijaros bonita. el precio aquí, ¿eh? Ojito, casi 700 euros. Fua. Bueno, Es muy tampoco es bonita. tanto. No sé, oye, pues depende de tu nivel de vida. ¿Yo qué quieres que te diga? No. Yo solo valorando. O sea, hay que valorarlo. Joder, que Hombre, no es ojo, que Íñigo Montoya. dice aquí, una réplica de alta calidad, la espada está forjada sin canal de aire, es decir, es una única pieza maciza, con acero alto en carbono, hoja endurecida de doble temple, mango de cuero, a pesar sería marfil o algo parecido al verlo tan blanco, longitud y creo que tienen algo... No sabía si le habían puesto algo de oro en la... Sí, justo.
La guarda de costilla de la espada tiene un intrincado diseño de latón bañado en oro 24 quilates. Es decir, esto Claro. no es una espada, esto es una joya, pero yo soy O- pobre, insisto. Obviamente. Sí, aquí tenemos comentarios de Jorge de Quique-san sobre duelos a espada en clásicos de películas. Quique-san dice que como el de Scaramouche, ninguno. De hecho, el de Scaramouche, el propio Elwes reconoce que es el mejor de toda la historia del cine, porque ellos estuvieron, digamos, para documentarse, estuvieron viendo todos los duelos a espada de cine clásico, películas de los años 20, 30, 40, 50. Y los de Star Wars, ¿no? No. He dicho duelos a espada, Ah. no a espada luz. Entonces, obviamente, sí, el de Scaramouche es el más espectacular, el más complicado, el más largo, 6 minutos de duelo. Es Stewart Granger. Lo tengo más abajo, es que ahora no lo tengo aquí. Pero vamos, sí, digamos que se inspiraron, no iban a hacer uno mejor, porque no sabían sus, o más largo, sabían cuáles eran sus limitaciones, pero vamos, Y Mel Ferrer querían nos hacer algo comenta correcto. Mel Ferrer y Stuart Granger. Pero estaban inspirándose o trataban de buscar inspiración en los mejores. A ver, está bien porque estamos diciendo muchas cosas que yo tenía más abajo, así que cuando lleguemos ahí no hace falta decirlo, ya avanzaremos más rápido. De hecho, hay ciertos actores que nos hemos adelantado y que ya hemos comentado prácticamente todo. Sí, de hecho, Pattinson lo hemos comentado ya. Si queréis De hecho, pasamos creo a que era Elwes. Quique-san que decía que luego no lo había reconocido en otras series. A Sí, mí me sí, pasó sí, eso, sí. pero terminé reconociéndolo cuando leí los créditos. Claro. Porque A mí me pasó eso en Homeland. Cuando lo vi en Homeland, ahí, la primera vez que lo vi, bueno, se puede decir, claro. espero, si no, ya lo he dicho. Sí. Me pasó cuando lo vi que, ¿este es Íñigo? No, yo no lo conocía. Yo sí, Y yo sí luego, que lo reconocí. yo no lo reconocía. Pero Digo, me costó, pues un señor de barba blanca, tal, y además que me gustó mucho el papel que hacía también, me gustaba la serie. Y luego veo los créditos y digo, me cago en la... Pero si es... ¡Ah! Y eso, explota la cabeza. Y la verdad es que también fue una alegría ver que este hombre continuaba en activo y que hacía cosas interesantes. Hay otras series en las que ha participado también. Y de hecho, de lo que hablábamos antes del casting, Exacto. no sé Mentes dónde sale. criminales, ahí también sale. Ah, vaya, cierto. De lo que hablábamos antes del casting, no sé si me lo he inventado o lo he leído en algún sitio, estas cosas que tienes en la cabeza, que al ser el griego daba mucho el pego para un personaje español, porque al final todos somos mediterráneos, pero él es de origen griego. Creo, o me he patinado. Mis fuentes dicen que es de una familia de origen polaco. Ah, polaco, pues yo no sé por qué lo hacía griego a este señor, pero toda la vida, ¿eh? Pero Mandel nació Patinkin. en Chicago, creo. Sí, pero al final Sí, claro. la estética, la etnia, o sea, la estética... Sí, él es moreno y tal, la verdad es que no nos da el pego totalmente físicamente. Y además, otra cosa que iba a decir luego es, a mí me gusta también en la versión original, él se molesta en hablar con acento español. Español. Pronuncia Íñigo perfectamente, Sí. pronuncia las Jotas, Sí. las R's, lo hace así bastante exagerado. Y dices, ostras, si hasta yo me doy cuenta que no tengo idea de que está hablando con acento español, lo está haciendo exagerado y lo está haciendo bien. Y además, esa vehemencia y jolín. La intensidad de la sangre Sí, española. Que la además, venganza, además. Hay una cosa que agradecerle a Goldman,
que deja a los españoles o al caballero español, lo deja bastante bien. O sea, Pues mira, es, nos es u- dicen aquí que es- no, ¿eh? es uno de los buenos. En la peli no. En la peli hay una frase que le dice Íñigo, si te doy mi palabra de español de que llegarás a Sí, la cima, y él dice, sí, es que conozco demasiado bien a los españoles. Y ahí haces tú, claro. No, pero eso es muy bueno. a Eso mí eso me gusta, ¿eh? claro que sí, a mí también me encanta. De hecho, me gusta, es una sorna ahí que mete una puya, pero que Sí. está muy en el tono de la película. Pero es que luego eso, jolín, es que justo después de eso, Íñigo jura por el alma de su padre y el otro dice, pásame la soga. Sí, Y ya tal cual, está. es maravilloso. Ya está, o sea, Sí, 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 dice, sí. vale, eres español, pero me acabas de demostrar que sí, Sí, que que has puede. jurado por algo en lo que crees, o sea, que ya. Exacto. Me gusta mucho porque a mí lo que me transmite es el español y la famosísima picaresca española. Yo ahí la veo. Veo el. Sí, pues que los españoles sois un poco pícaros y a lo mejor me lo prometes, pero no pero estás cruzando los deditos. Pero cuando un español da su palabra y Sí, pone su honor en entredicho, en este caso ese juramento, ahí sabes que lo va a sacar adelante, sí, sí, según sí. esta película, que a mí me gusta mucho. Sí, Ojalá siguiéramos teniendo cierto apego por el honor. Es una cosa que yo echo mucho de Mm, menos. sí. sí, no, es un espejo en el que mirarse, exacto. Y bueno, ya para también terminar con Mandy Patinkin y todo lo que tenía que hablar con él, en una de las entrevistas él cuenta que la frase favorita del personaje no es la consabida, el mantra que perdurará hasta el fin de los tiempos, sino una de las últimas que dice, claro, he dedicado tanto tiempo a la venganza que ahora no sé qué hacer con mi vida. Que es Sí, como reconocer que sí, o sea, me he dedicado a la violencia y al rencor y realmente eso no lleva a ninguna parte, o sea, y vale, al final lo habré conseguido, pero ¿y ahora qué hago con mi vida? O sea, eso no me llena, o sea, eso no. y Y también habla de la parte en la, o sea, para mí, ¿eh? Yo ahí también veo cuando consigues uno de los grandes objetivos que ha guiado tu vida, te quedas sin faro, porque ya lo has ya, alcanzado. Y Claro. ya. esa crisis personal me parece súper interesante. Apenas, o sea, no profundizan nada en ella, no es el momento, pero me parece una reflexión súper bonita. Sí, Pero dices, es, ¿y ahora qué? ¿Y pero es ahora la qué es lo que? carambola perfecta, porque claro, Pirata. Will Smith le dice, vale, ahora tienes lo siguiente, tu siguiente objetivo va a ser este, ¿qué te parecería, Se ¿Eh? Hombre, hace, lo tenemos claro. o sea, Y el gesto de Patinkin es maravilloso, de, pues vale, y se tira. Perfecto, Yo, Está fenomenal. perfecto. para cerrar, si queréis, el actor, yo lo reconocí. O sea, yo sabía que lo había visto en una serie hacía tiempo. Es una serie muy friki, una serie del 2000, tuvo una temporada solo, del 2003 al 2004, que se llama, y perdonad mi pronunciación en inglés, Dead Like Me. Oh, no lo he visto. Pues la premisa es súper curiosa. Es una chica que le cae un váter de un avión y la mata. Y de repente es encargada de llevar a los que van a morir como a llevarlos por el camino adecuado. Y el jefe que les va dando los trabajos es este personaje, es este actor. Me Y siempre suena está, mucho. lo recuerdo siempre en el sofá de una cafetería, que es donde se reúnen y donde van repartiendo el trabajo. Y luego cada uno tiene que ir a buscar al que va a morir para prepararlo, recogerlo cuando llegue el momento. Pues está muy fricada, pero lo recordé de ahí, lo recordé de ahí. Sí, no, él participó eso en bastantes series en los 90 y los 2000. Sí. Y he visto que tiene cositas pendientes todavía para este año, o sea que tenemos todavía para... Está ahí en activo. Mira, Meldotar lo está Mira, viendo Belda ahora. dice que la está viendo ahora. Muy bien, así se hace. Estamos conectados todos. Pues ahora la tengo que ver yo, me cago en la leche, yo que ya tenía deberes. A ver, Nacho por ahí, Nartarak nos decía que si hacían falta 2 programas más, que no pasaba nada. Pues oye, lo que haga Yo falta. ¡Me quería apunto! hoy... Vale, pues vamos a ver hasta dónde
Ya que vamos una hora, si os parece, antes de pasar a Carl Lewis, que creo que será el siguiente, Sí. vamos a sortear las Venga. membresías para el podcast, para que puedan durante un mes poder escuchar todos los off the record y todo lo que Buah, todos conlleva. los de récord, con todo lo que decimos ahí, tío. Sí, sí, Todo sí, lo que sí, sí. largamos y rajamos. Uf. Ay. A ver, vamos Yo a he de decir regalar. que los que he estado son divertidos. Me lo he pasado muy bien. He dado el botón, ya está empezando a regalarse. ¿Es el bombo? ¿Está rodando el bombo? Sí, Received a membership gift. por aquí tenemos a ver, a Balkan me ha tocado, Dios mío, qué maravilla. Tío, de verdad, esto está amañado. Tengo suerte. ¡Fucherazo! Tenemos a Laila, a Melanier, a Jolin y el otro geek, otro compañero nuestro también, pues mira, ha tenido También, suerte. Received a membership. Pues oye, vamos a arreglar 5 más, venga, que estamos generosos hoy y continuamos. Venga, 5 más. Venga, va. Que me sabe mal que me haya tocado a mí. A ver, Y venga. esto, A ver. Tú no vas a oír los off the record porque ya participas en ellos. Yo me toca escucharlos varias veces para editarlos y todo eso. Claro. Bueno, yo de aquí, si van surgiendo, ya lo iremos viendo. Vale. Pues, ¿queréis que hablemos de Cary Elwes? Sí, por favor. Sí. Pues, a ver, es Sí, porque que... yo con ese chico tengo un trauma importante, además. Sí. Bueno, Sí. antes que nada, Elwes hace de Wesley y de el malvado Pirata Roberts. Ay. Y el Pirata Roberts existió realmente. Es un personaje histórico llamado Bartholomew Roberts, también conocido como Black Bart, Vaya. que operaba en el Caribe en el siglo XVIII. Atacando buques españoles, seguro. Hombre, si era Robert, seguro. Si hubiera sido Roberto, no. No, exacto. Y además es considerado uno de los piratas más exitosos de todos los tiempos. O sea, que le fue bien, ¿eh? Tenía una leyenda. Supongo que Goldman dijo, necesito un pirata, ¿cómo lo llamo? Pues este que me suena. Mola. Y oye, y por otro lado, y también hablando de personajes históricos, Cary Elwes procede de una familia británica de rancio abolengo, ¿vale? De alta alcurnia. Yo no tenía ni idea, pero en cuanto empiezas a documentarte dices, ostras, este hombre. Los Elwes, bueno, son eso, una familia... a ver, su padre, Dominique, era pintor de retratos, pero de retratos de gente bien, de la realeza, de tal. Su abuelo paterno lo mismo. Y luego sus antepasados tiene obispos, era una familia católica. Eso sí que es curioso porque, claro, en Inglaterra protestantes no. Esta familia es católica, tenía obispos, gente de la iglesia y como curiosidad, uno de sus antepasados, un tal John Elwes, que vivió en el siglo XVIII, se comenta que fue la inspiración de Ebenezer Scrooge para Charles Dickens, porque era un avaro excéntrico en su época que, bueno, se ve que pasó un poco a la historia. Entonces, bueno, que este hombre fuera de una familia pudiente, católica, luego lo veremos, porque hay una de las cosas que cuenta en su libro que se explica sabiendo también un poco de la familia en la que procede. Dicho esto, a este hombre no fue como a la protagonista femenina, sino que lo ficharon, digamos, no hubo dudas desde bastante pronto. Al principio, bueno, se barajaron algunos nombres como Colin Firth, que entonces también era un debutante. Pero bueno, Rob Reiner, por posiblemente un par de razones que ahora lo comentaremos, tenía a Cary Elwes en su radar, que había hecho un par de películas antes, ¿vale? Había hecho poco, pero una de ellas era Lady Jane, ¿vale? Con Helena Bonham Carter, que era una película de época,
ambientada en el siglo XVI, y la habían rodado en un determinado castillo, que es el castillo de Humperdinck. Anda. Entonces, yo no sé si Reiner, buscando Porque se ubicaciones, conocía ya todo el sitio donde estaban las cosas y tal. Sí, ya igual, tenían ¿no? relación sí, con la dueña, me quiere eh, sonar. exacto. Entonces, a lo mejor también Reiner vio la película que habían rodado allí, vio al actor y dice, ostras, este tío me convence. A Reiner enseguida lo convenció porque lo comparaba mucho con Douglas Fairbanks Jr., que digo, ¿quién es este? Y es el Zorro. Era un actor muy famoso que en los años 20, 30, 50 hizo películas del Zorro. Y la verdad es que da el pego. O sea, el Wes tiene un carácter así muy aristocrático, porque viene de familia aristocrática. Pero bueno, también él interpreta muy bien, tiene una vena cómica muy fuerte. Las Hombre, aventuras de en la Robin Hood. de... ahí va Mel yo, Mel jolines. Brooks, exacto. A mí me chocó muchísimo, poquitos años después de La princesa prometida, verlo en una película así. Digo, ¿pero este tío qué hace? Yo pensé que se había puesto muy enfermito, pobrecito mío, y que había acabado allí. Te lo digo de verdad. Pero mi trauma gordo no viene ahí, ¿eh? Yo os dejo seguir, que aún no hemos llegado a la peli que a mí me destrozó la vida No, con este y hombre. ya, no, es que claro, este hombre luego, en el libro, él lo reconoce. Él ha tenido una carrera prolífica, como dice Nacho, por ejemplo, es el antagonista de Twister. Sí. Le han gustado los papelitos. Claro, a ver, Wesley o el pirata Roberts tiene una vena un poco así malvada, malilla, así de tal, de malote. Pero es que luego se fue por papeles antipáticos, como ese antagonista de Twister, que es el malo, Yo o tengo que como poner la dice Quique cuñita. San, Tengo que Show. poner. Show también, por supuesto. Tengo que Ahí, poner, ese es mi trauma. Claro, claro, tengo que no lo poner la sabía. cuñita de. Bueno, Víctor siempre saca el tema de. Estoy esperando que lo saque hoy, de Tolkien. Y yo cuando sale el tema que lo Yo veo me por estoy el portando medio. bien. Sí, sí. Estáis portando muy bien los dos. Y los que están por el chat también. Y yo tengo que poner la cuña, Twister, guión de Michael Crichton. Ya me he quedado tranquilo. Ah, ¿es novela de Michael Crichton? No lo Caray, tú. sabía. Novela no, es No guión. sabía. Guión. Es Ah, el guión. guión. Ah, vale, vale, vale. Eso me cuadra más. No sé si luego Sí, 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 sacaron un sí. libro y no sé. Creo Sí, que sí, no lo pero es llegaría a guión, guión. firmar, pero es Vale. guión. Ujú, ujú, ujú. Yo, ahora que ha Pues, salido el tema de lo de Saw, Venga. mi gran trauma fue ver a Carrie. En primer lugar, mi Wesley, porque mi Wesley me salvará, es mi frase, tengo ahí la chapa que lo demuestra. Es que de verdad. Y ver a mi Wesley fondón, porque se puso muy fondón para Saw, porque ya era más mayor. Y de repente la barbaridad de la película, yo tengo ahí un trauma grande. Luego ya la fondonería me parece estupenda y escucha, todos vamos para ahí. Pero he de reconocer que el golpe visual de Wesley al señor de Saw, para mí fue muy fuerte y el papel de mi Wesley a ese animal de bellotas fue duro, ¿eh? Fue claro. duro. Hombre, como dice Quique San, que actúa muy Sí. bien ahí, es una prueba de su versatilidad. La verdad Sí. es Tal cual. que sí, la verdad es que sí. Aunque yo creo que eso le van más los papeles de, de psicópata o de malo o de oscuro o de antipático. De personaje a veces con varias caras. Yo lo último que le he visto, que no significa que sea lo último que haya hecho, pero lo último que yo lo he visto, es en El Ministerio de la Guerra Sucia, Ujú. que es una película de Henry Cavill y el Mm. chico este grandote que hace de Richard, que no recuerdo ahora cómo se Sí, llama, sí, sí, sí. Ah, vale, sí, el ¿vale? armario. Sí, pues eso es un 3x4. Pues esa película no sé si la habéis llegado a ver, pero os la recomiendo a todos porque Es una risa. Los es muy primeros gamberra. minutos es brutal, brutal. Sí, Y es ocurre en muy, muy España, gamberra. bueno, en un sitio. Sí, En una zona, territorio español, por sí, decirlo, ¿no? sí. ¿No la has visto tú, tío Ganji? ¿Es la de la reina de España? No, 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 no. Es la época de la Vale, Segunda Guerra no. Mundial. es Ah, Church, pues no, no, no. Ah, no, no, cuenta, no. Vale, sí, has dicho antes. No, no, no. está No he basada en visto. hechos reales, parece ser, y cuenta la historia de una especie de cuerpo de espías, uno de los primeros cuerpos para trabajar fuera de la ley, creado durante el mandato de Churchill para intentar fastidiar a los submarinos nazis que estaban Ujú. repostando en una isla, territorio español de la costa africana. Ujú. Entonces,
estos personajes que luego al final de la peli hacen una cosa que a mí me gusta mucho, es poner foto de la persona real y su vida real, cómo siguió después de ese momento. Y eso lo hacen y está muy bien. Entonces, pues bueno, estas personas eran delincuentes, básicamente, estaban en la cárcel, y los sacan de la cárcel y les dan faena. Pero si os pillan los nazis os fusilarán, si os pilla el ejército británico nosotros no sabemos nada y moriréis también. Y buena suerte, adiós. Y la película es, bueno, Henry Cavill haciendo el gamberro todo lo posible, porque además Henry Cavill yo creo que es un tío divertido. Y está muy gamberro y Cary Elwes hace de la persona de contacto entre ellos y el gobierno. Es el que está con esa prepotencia que les dice, sí, os hemos sacado de la cárcel tal, pero como os pillen tanto los nazis como los nuestros estáis muertos. Sí, Y nos da igual. eso le va muy Le bien. va muy bien, le va muy bien. Sí. Jolín, ya te digo, yo digo, ese toque aristocrático, dice, no lo tiene que fingir, es que lo ha mamado, es que lo tiene. Lo tiene de serie, lo saca cuando quiere. Ahí está. Totalmente. Y a ver, hablando de últimos sitios donde los hemos visto, yo sin saberlo, o igual cuando lo vi no me di cuenta y luego, o sí que me di cuenta, pero no me acordaba. Tercera temporada de Stranger Things, alcalde corrupto de Hawkins. Cuando hay cuando se monta un centro comercial en Hawkins, que bueno, resulta que sirve para que los rusos tengan una base allí subterránea. Bueno, pues el alcalde había, digamos que tenía cosas turbias, no sé si se había enriquecido, pues lo típico, habría cobrado comisiones o algo, y lo interpreta este hombre. Yo creo que sale en un par de capítulos. Lo estoy viendo y la imagen es total. Pero total, es buenísima. Voy a intentar si os la puedo copiar, porque es buenísima. Además, Sí. bueno, en fin. Es curioso porque este hombre tenía un padrastro, igual que Robin Wright. Robin Wright también. Su madre se había divorciado, se había vuelto a casar con un británico de Manchester, por eso ella sabía poner acento británico. Y Cary Elwes también tenía un padrastro que fue quien le dio a leer el libro de la princesa prometida con 13 años. Por cierto, un padrastro que a lo mejor también tiene una conexión con Goldman y con Reiner, porque su padrastro era Elliot Kastner, que era productor de cine. A ver, lo tengo por aquí. Ahí tenemos la foto. Está total. Sí. Está total. Que se conserva bien, para la cantidad de años Sí, que ha sí. pasado. Pero si es que el hombre está estupendo. Mi trauma fue en Saw, pero sobre todo porque acaba muy turbio. Ya me imagino. Claro, es que... Pues Elliot Kastner, una de las películas que produjo fue Harper, que era una adaptación que había hecho Goldman. Sí, lo comentamos. Exacto. Bueno, y otras películas que produjo fue El desafío de las águilas, que esa la he visto, es una con Richard Burton y Clint Eastwood. Y Clint Eastwood, perdón. Exacto, Clint Eastwood. O El corazón del ángel. Oh. Con Mickey Rourke. Y Robert De Niro. Y Robert De Niro, exacto. Bueno, si os parece, continuamos con este hombre, cómo llegó cómo le hicieron el casting, cómo llegó. Sí. Sí. Esto está muy bien porque lo cuenta en el libro. Claro, yo no había caído, pero él sí que lo había leído en el artículo de la Wikipedia, que él estaba rodando su tercera película en Berlín, porque era una producción. Y Reiner estaba tan interesado que le dice a Sheinman, a su compañero productor, dice, vamos a donde está este tío rodando y lo entrevistamos y tal. Claro, yo no había caído. Esto es junio del año 86. En abril se había producido el desastre de Chernóbil. Berlín estaba muy cerquita.
O sea, estaban teniendo como una brisa levemente radiactiva y a Sheinman no le hizo ninguna gracia. O sea, imaginaos Reiner lo seguro que estaba de decir, yo a este lo tengo que ver, me importa un bledo que haya radiación. Yo tengo que ver a este hombre porque tiene todo el aspecto y lo he visto actuar en esta película y en esta otra y yo creo que, total, que efectivamente fueron al hotel. Elwes había estudiado y vivido en Nueva York y sabía, pues, tenía cultura, digamos, cinematográfica televisiva de Estados Unidos, tuvieron cosas de qué hablar y enseguida, vamos, lo convenció y lo fichó para el rodaje enseguida. No, fue bastante más fácil que encontrar a la chica protagonista. Y esto es todo lo que tenía de Elwes. De Vale, pues Patinkin lo hemos dicho absolutamente todo, sí. que Se está nos muy ha bien. adelantado, se nos ha adelantado. Sí, sí, sí. Eso, yo solo eso, añadir que me gusta mucho su papel tal como lo plasma. Y ahora, bueno, podríamos estar hablando como 3/4 de hora del próximo personaje, André el Gigante. Sí. Fesic. ¡Oh! Fesic. Yo no sabía quién era Fesic. Y cuando te enteras de quién es, dices, pero si este hombre posiblemente era el más famoso y el más rico Mm, de todo el elenco. Lo que pasa es que nosotros aquí, en el año 2025, no somos conscientes. Pero entonces era alguien conocido en todo el mundo, pero desde Japón hasta Canadá. A ver, pero venga, ¿por qué, Di? ¿Por qué, Di? ¿Por qué? porque era una leyenda de la lucha libre, del wrestling, de la Liga Mundial de Wrestling. Este hombre, que lo primero que hay que decir para ubicarlo, porque tú lo ves en pantalla y dices, un gigante, será un truco de cámara, será más alto, será más bajo. Medía 2,24, ¿vale? 2,24. No todos los jugadores de baloncesto llegan a eso. Y pesaba 236 kilos. Y hay anécdotas relacionadas con eso en Bueno, el libro, qué tela. Va a ser un es, hombre es, con terribles dolores físicos ya en la época del rodaje, ¿te acuerdas? Sí, sí, Me sí, sí, pone. claro. Es que llevaba, para entonces, él había nacido en el año 46 y se había empezado, a ver, su tamaño se debía a que padecía acromegalia, ¿vale? Ujú. Gigantismo. Es una enfermedad de la glándula pituitaria que segrega demasiada hormona del crecimiento y si eso no se trata, pues con 12 años medía 1,91. Qué envidia. Entonces, No sí, te creas, le no, dolía. no te Bueno, ya. creas, no. Entonces, bueno, lo que sí que él trabajaba en una granja porque él eso había nacido en Grenoble y su familia eran granjeros y al final dijo, mira, esto no es para mí y se fue a París. Allí lo descubrió un promotor de lucha libre profesional y a partir de ahí empezó su carrera porque, claro, era un fenómeno. Tuvo muchos nombres artísticos, aparte de André el Gigante, y uno era la octava maravilla del mundo, porque era Mm. algo Y como, bueno, él se convirtió en un icono, como Quique-san nos recordó, y bueno, eso está también en internet. Fue la inspiración de un icono que ahora mismo, el de Obey. Hay un icono de un Sí, artista sí. urbano gráfico súper famoso de Mm, los años 80, ¿El del tío donde Sam se que está ve así señalando? no, no. no, se No, ve esa, una esa cara, es. Mm. exacto, no, se ve como una cara de un tío súper serio, muy feo, y pone debajo, Obey. Y Sí, lo esa estoy cara viendo. Sí, es es, él, vaya. es él, Es él es tal André. cual. Es André René Rusimov, que no hemos dicho cómo se llamaba. Ah, vaya, muy mal. Sí, sí, es él. Que por cierto calzaba un 58, un 59. Y si casi le decían la ropa medida.
Es que era No, un no, casi, monstruo. y sin casi, es que, en fin, él, bueno, para los años 80 llevaba como 30 años ese icono, Míralo, es que es él. el de OBI. Yo no tenía idea, sí que el icono lo conocía, claro, es muy famoso, es icónico. Eh, Y claro, dices, ostras, efectivamente es estilizado su rostro. Y en Telecinco puede ser porque Puede ser. estuvo en activo hasta los 90. Él estaba perjudicado. A ver, para los años 70, él era una figura mundialmente conocida. Ya él había competido en todo el mundo. De hecho, el propio Goldman, cuando escribe el libro, piensa en él como Fesic. Recordemos que muchos libros de Goldman se adaptaban como sin nada al cine. Entonces él pensó, si me adaptan esto, podemos fichar a este. Y si no, podemos fichar a un culturista que no conoce casi nadie y que casi no sabe hablar inglés, que se llama Arnold Schwarzenegger. Esto era en el año 73. ¿Qué pasa? En el año 85 Arnold Schwarzenegger era una superestrella que se salía del presupuesto. Y dijeron, bueno, vamos a contactar con Fesic, o sea, con André. Tenía un compromiso en Japón, tenía un... Nada, el chocolate del oro que dicen era un combate que le iba a reportar 3 millones de dólares o no sé qué. Y dice, mira, que no puedo ir porque tengo el combate este. Y dice, bueno, y entonces estuvieron, esto es muy, muy curioso, ahí está, sí. Hay una serie de fotos, buscar fotos de René el Esto. Gigante, porque es una pasada, totalmente, es una pasada. Y ya te digo, su vida está llena de anécdotas, claro, es una especie de leyenda. Opciones que dijeron, si no podemos contratar a este, ¿qué otros gigantes tenemos disponibles? Karim Abdul-Jabbar, que ya había aparecido en una película, que es Aterriza como puedas. Lou Ferrigno, que ya era muy famoso por Hulk. a Hulk. Richard Kiel, que era otro señor con acromegalia, otro gigante, de también 2 y mucho, que había aparecido en películas de James Bond. Ese es el que está comentando ahora mismo, tío. Perdón, Quique-san. Quique-san, el de las películas de James Bond, correcto. Ay, sí, ese hombre La me mandíbula encantaba. de plata. Correcto. Sí. Tiburón, creo que hacía el personaje. Tiburón, le llamaban en castellano tiburón. Atención, ese hombre aparece en una película llamada El Humanoide, película italiana llamada El Humanoide, que me salió el otro día en Twitter y que no podía creer. Buscadla. Es una copia de Hacendado de Star Wars del año 79. La conocemos, Exacto, tiburón. Bueno, otro que Eso también lo habría hecho bien. fue Karel Struiken, que es un actor neerlandés, que a mí yo le tengo mucho cariño porque lo recuerdo como el gigante de Twin Peaks. Claro. Lo que pasa es que no podía... Y también el mayordomo Sí. de la familia Adams. Efectivamente, sí. Es un tío de 2'13", también acromegálico, y que ha aparecido en la lucha por Endor. Paren los rotativos. Se está saludando nuestro queridísimo amigo Ringo, mi vecino de arriba. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, nuevas noches. Buenas Javi noches. Navarro, Nada. Muchas gracias por pasarte. El curro es lo primero. Sí. Tienes que currar para mañana invitarme a almorzar. Ese siempre es un objetivo noble. Sí. Y luego, como anécdota, comentar que Liam Neeson con su 1,91 se presentó y Rob Reiner le dijo, pero tú no eres un gigante. Y vamos, lo echó con cajas estempladas. Dice, hay una foto en que Andrés Schwarzenegger y otro... Pues que Schwarzenegger es chiquitín. Schwarzenegger yo tengo entendido que no es muy alto, ¿o me equivoco? Schwarzenegger es bajito. De hecho, yo me quedé Madre mía.
Me quedé flipando cuando vas a la Wikipedia y te dice que en sus años de culturista medía 1,89 y que ahora mide o 1,88 y ahora mide 1,79. Y dices, ¿qué? ¿Tanto se han Eso cogido con pasa, la edad? sí. No, ya no solo con la edad, es también con la práctica del culturismo, porque se van doblando. Es que Schwarzenegger no es tan Esa es la foto, grandote. esa es la foto. No, 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 él no llega al 1,90 m, no llegaba, de hecho, en aquella época. Y claro, estamos hablando de 30 y casi 35 centímetros más. Es que es mucho, es una cabeza larga. De hecho, una de las anécdotas, porque es que podríamos estar eso hasta mañana, anécdotas. Este hombre, claro, se había hecho muy, muy rico. De hecho, él, bueno, estuvo viviendo en Canadá y ya en los 80 tenía un rancho en Carolina del Norte donde criaba caballos. Él, cada vez que salía con los amigos, no dejaba invitaba siempre, no dejaba que pagaran, tal. Y contaba, pues posiblemente eran él y otro actor, o un actor muy alto, no sé si era un actor, o un jugador de baloncesto, y Schwarzenegger. Y habían cenado y Schwarzenegger decía que quería pagar y tal, tal, tal. Y el otro, entre André y el otro, cogen a Schwarzenegger, lo levantan y lo ponen encima del techo del coche. Se ve que lo sacaron afuera y tal, y dicen: "Que no vas a pagar, chaval". O Es sea, el que comentaba el Karen Abdul-Jabbar, creo que era. sí, sí, Más que nada porque ya lo hicieron también en el rodaje, vamos. un tipo que pequeño. Qué Sí, madre es mía. es es algo impresionante. Bueno, este hombre, obviamente, se desayunaba, no me a ver, 6 platos de huevos, claro, Manda huevos. y utilizaba como vaso una jarra de 1,2 litros. Pero claro, dices, es que, Es que lo demás es mm, un chupito para él. Es que tú le das un claro, vaso normal y exacto. es un chupito, es que eso no le da. De todas formas, si cuando lleguemos al qué fue de, porque tenemos una sección de qué fue de, hablaremos más de él y contaremos sus hazañas alcohólicas. Ay, Porque, mira, no sabía yo si sí. ibais a entrar en ese melón. Es que es demasiado. Entonces, por no alargarlo, pero lo que sí que hay que decir en relación al rodaje es que al final el combate con Japón se canceló y pudieron eh, contratarlo. Él ya tenía una pequeña experiencia en televisión, había salido en un par de series, había salido en Conan el Destructor, como hemos visto en las fotos, y en un vídeo de Cyndi Lauper. Entonces, sí que es verdad que él era francófono y, bueno, supongo que chapurrearía el inglés porque llevaba 30 años por el mundo, pero claro, tenía un poco de miedo. Entonces, eh, una cosa muy chula que hicieron en Reiner y Sheinman, primero le dijeron, a ver, chaval, ya sé que estamos acostumbrados o que estás acostumbrado a viajar por el mundo, pero vas a estar 15 semanas fuera de casa y aquí en Reino Unido y tal. ¿Estás seguro de que te unes al proyecto? Sí, muy bien. Le grabaron en cinta todo su diálogo y el hombre, súper concienzudo, se ponía la cinta y para escucharlo y saber lo que tenía que decir y tal. O sea, se lo tomó muy bien y la verdad es que, bueno, luego ves la original y no notas nada. Hombre, supongo que hablará con acento, pero yo no lo noto. Oye, que tiene una Bueno, voz muy es un ruda y una gigante. forma de pronunciar, pero al final te pega, porque tampoco te venden un personaje británico. A él te están vendiendo un personaje que lo único que sabes de dónde sale es Groenlandia. Es Groenlandia. Y no sabes si Solo es que sin está trabajo, allí sin amigos. exacto, no sabes si allí está exiliado o es que es nacido allí. Exacto, yo pensaba que era de allí o que luego en el libro te lo explican cómo llega allí, que es genial, pero vamos, al final la interpretación muy buena, la voz muy buena y el doblaje, la verdad Genial, es que muy bueno. muy El Sí. tío bien. que pone la voz, que lo voy a decir ya,
¿Vosotros habéis visto la serie de El Pueblo? Sí. ¿Vale? ¿Tú te No, acuerdas? la tengo No, pendiente. ¿El No, vale. pero alcalde? sé cuál No, es. el alcalde no, Arsacio. El tío brutote. ¡Ostras! Ese le pone la voz. ¡Qué bueno, qué Sí, bueno, sí, qué es un actor bueno! de doblaje que ha hecho muchísimo, además está especializado en anime, tal, en dibujos animados, pero también ha hecho cine y le puso la voz al gigante y lo hace muy bien, la verdad. Sí, No, y señor. además yo quisiera añadir que una de las cosas que más recuerdo con cariño del libro de Como desees es a mí me transmite Cary Elwes el increíble ser humano que era André el gigante. Tenía serios problemas de salud y serios problemas con la bebida, ya lo habéis dejado caer, pero a mí él me transmite que debía de ser un ser extremadamente amable en el sentido de que era muy fácil amarlo. De hecho, comentaba Robin Wright que en la escena en la que están rodando la persecución de la pareja por parte de Humperdinck, antes de que ella descubra quién es él y tal, que hacía un frío, que se estaban muriendo de frío, que la chica estaba medio hipotérmica. Y entonces llegaba André, le ponía la mano sobre la Las cabeza y manos. era tan grande Así, sí. que es que le cubría la cabeza y le daba Sí, calorcito. sí, Y sí, se sí. ¡Qué preocupaba tierno! porque ella estuviese bien. Y por... Sí, pero no es el único ejemplo, hay más, o Sí, sea, hay un momento, por ejemplo, Wallace Shawn, Vicini, tenía pánico a vértigo. las alturas. Las alturas no le gustaban. Total, que cuando Sí, están rodando la escena de la subida por los los acantilados de la acantilados de la locura. locura, Sí. claro, esa escena dices, obviamente no la Ay, ruedan. mira. Es que ya, es que es curioso porque las escenas de el nieto y el abuelo se rodarán al final del todo y tanto Folk como Savage prácticamente no coincidieron con el resto del rodaje porque Sí. ya habían, de actores porque ya habían acabado, pero supongo que este hombre se quedó y o estaba tan involucrado o a lo mejor no tendría compromisos, se quedó y ahí lo ves haciéndose una foto también con el chiquillo. Es una maravilla. Que es lo que decías, Laima, que lo quería todo el mundo, era un tío sencillo, a pesar, era, Elwes dice que era la prueba andante de cómo ser una persona, o sea, una estrella, pero amable y súper accesible y súper entrañable. Y bondadoso. Yo creo que debía de ser bastante bondadoso. Mm. Sí, además reproduce en el libro Elwes muchos diálogos y siempre que habla él dice boss, no sé qué, boss, o sea, jefe, él le llamaba jefe a todo el mundo. Oiga, jefe, pero, oye, jefe, ven, te dejo mi quad, jefe, ven, te voy a invitar a tal. Entonces, Sí. y además él luego también lo dijo, que se sentía como uno más, se sintió muy aceptado, porque claro, también llevaría toda la vida sintiéndose como un bicho raro. Hombre, es que Y su vida entera había sido exhibirse como un personaje de circo, como un Sí. animal en un zoo. Es decir, fijaos el ya, raro, el gigante, el wow, ya, el monstruito de la vida, pues, y además se pelea, es como una... No, espero que no suene mal, pero es como un circo de estos de esperpentos, ¿cómo lo llaman? de freaks, de Sí, o sea, fenómenos. exacto, era el fenómeno. Sí, Y siempre el totalmente. más alto y encima un fenómeno hacia arriba, porque tú eres un fenómeno chiquitín y digo yo que es más fácil esconderte si quieres. Pero Ya, eres pero un ya, fenómeno que no, no puedes no, pasar este hombre, desapercibido de ninguna manera. pero ya te digo, no, debía tener una forma de ser muy, muy campechana y Sí. eh, de hecho, también luego Billy Crystal se inspira en parte en él y en la relación que tuvo con él y en la persona que él era, para luego él en los 90 hace una película que es Mi gigante y yo, que también Ay, habla de esos. Lo que pasa es que este hombre, claro, debido también a su enfermedad, murió joven, murió él es del 46 pues no llegó a los 50 años, porque muere en el 93. murió muy joven. Pero Sí. yo creo que debía de ser una persona, Tierno. yo creo que tierno, yo creo que aportaba calor al mundo, no sé. Aunque quede muy manido, pero de gran corazón.
Vamos. Sí. Y luego, sobre lo que... yo no sé si sería su metabolismo, tal, pero lo de que emitía calor, o que Es su físico. propio cuerpo, sí, luego lo veremos porque da lugar a un momento muy surrealista que describe Elwes en el libro y que creo que es una de las anécdotas más hilarantes, más surrealistas que se pueda dar, que tú lo lees y dices, no puede ser. Y dices, sí, y es que este hombre era así. Pero si llegamos al rodaje, o en cuanto lleguemos al rodaje, lo veremos. O sea, aprovechamos para saludar a Muy Melania. ¿Qué buenas noches, tal? Argentina. A Buenas. Melanie Robles. Yo, ay, mira, qué pequeñito. Tío, Gaby, Es que es genial. yo te voy a sugerir que cerremos el cast y dejemos. Vale, Porque es vale. que yo creo que veo que a la gente le interesa, veo que la gente quiere que Sí, continuemos con esto. no sé por qué, pero tiene Y sé que tirón La Laima quiere Princesa participar Prometida. otra vez. O sea, No, o sea, 39 años después y todavía tiene tirón La Princesa Prometida. sí. Vamos a ver, Sí, pero es sí. que no os ha dado la sensación, porque yo la sensación que tengo con esta película es que en primer lugar hay gente que dice que no le gusta porque es una película mala. En segundo lugar, hay gente, o sea, es una película que la ves y dices, aquí no gastaron dinero. Y de hecho, me quiere sonar que en el libro Cary Elwes contaba que tampoco era una película que le sobrase el presupuesto. Y pese a todo ello, y creo que esa es la razón por la que hay gente que la considera mala, gente que evidentemente carece de todo criterio y sentido común. Ahí está. Ah, que sí, sabía Criterio, que... cero. Cero. Esas personas que se callen, opiniones no válidas. Pero es una película que a mí me da la sensación de que contaba con muy poquitos recursos y que salió la joya que salió por el inmenso esfuerzo y cariño y bien hacer que se puso en ella. Porque con 4 duros que debían de tener, porque tú ves los decorados y son muy básicos, son casi A ver, decorados de teatro, pese a los años, ¿eh? para una producción de Hollywood o gran producción de Hollywood era modesto. Eran 16 millones de la época, que eran bastante. Y lo que dices tú, hay cosas que como que no había mucho presupuesto. Yo creo que hay cosas que se ven que son deliberadas, que eso también lo tenía apuntado, o sea, escenarios, efectos especiales. Es que es un poco cartón piedra, es que es un poco de ir por casa. Yo creo que es deliberado. La rata, a Es lo mejor, cuando deliberado. salen. Ay, lo de Sí, la rata, hay una anécdota de la rata en me- el rodaje que seguro que no hombre, comentó. ¿La quieres compartir? No digo nada más, lo dejamos sí. así como... No, que- adelantemos alguna, va, porque como vamos a dejarlo para el siguiente. No, Pero mira, tenemos el cliffhanger ahí, vamos a dejar a la gente con ganas de más. solo adelanto que dentro de la rata hay un actor que también hizo de Ewok. Sí. Y que no Danny debía de estar Blackmer. nada cómodo el pobre. No, pero claro, una vez te has metido dentro de un traje de goma espuma y pasado un calor de 1000 demonios, viene otro director y dice, mira, tú que tienes experiencia. Sí, sí, Y ya te han encasillado. ya están en casilla, es lo que tiene. Pero era un figura, ¿eh? Ese hombre, Danny Blackner, era un figura tal como cuenta el Wes. y dio lugar a una muy buena. Sí. Pero la dejamos de cliffhanger. Totalmente. A ver, si queremos acabar con el... vale. Con el casting. Venga. Solo una cosita más de Fesic, de Por André. supuesto. Decir que eso que él provocaba reacciones en la gente. Pues él decía que o bien corrían hacia él o escapaban de él. Porque, claro. Y es muy curioso porque se hizo muy, muy buen amigo de Robin Wright, pero yo cuando leí lo que contaba el productor Sheinman de la primera vez que Wright vio a André, no me lo podía creer. Digo, ¿pero esto? Que ella no sabía quién era y no sabía que venía. Y la primera vez que lo vio entrar en el plató, no sabía qué estaba pasando y huyó despavorida. No
¡No sabía eso! Eso lo cuenta en uno de los testimonios intercalados que Elwes pone en su libro de otra gente. El Sheinman ¡Bueno! dice que fue una partida de culo del resto de personas porque la pobre chica no sabía qué estaba pasando, no sabía quién era, qué era aquello. Y el pobre hombre le daba igual, supongo que estaría más que acostumbrado. A ver, le pasó lo mismo con las hijas de Chris Sarandon. Humperdinck tenía 2 hijas pequeñas y les dice, ay, papá está actuando en una película con un gigante. Y las niñas, ay, un gigante, vamos a verlo. Y cuando lo vieron, huyeron corriendo, pero jolín, vale, son crías. Ya. Pero Robin Wright con 20 años. Bien, Meleta nos comenta por aquí que es un cuento contado por lo que cree que el ambiente está hecho adrede. Si no fuese así, dieron el clavo sin duda, sin querer, o a mi modo de ver, según creo Sí, que coincidimos todos en eso. sí, Sí, yo- pero eso también ha hecho que gente sin criterio ni capacidad de raciocinio tilde la peli claro, como es mala. Digo, eh, no, tu vida es mal, tiene que que es haber peor. de todo en el mundo, entonces, bueno, pues Pero por diversidad, esos son para cumplir el cupo de diversidad. Vale. Seres que no. sí, en fin, pero sabemos que la verdad absoluta está con Por nosotros en supuesto, este aspecto. Por supuesto, claramente. por supuesto. Por aquí Melanie está agradeciendo las membresías. Nada, yo recomiendo Sí, que vayáis a escuchar los off the record insensatos. Venga. sí, esos off the records interesantísimos. A ver, más cosas. De Vicini, de Wallace Shawn, hemos hablado ya. Sí. Hemos hablado de que este hombre con sus 1,57, que era el contrapunto al gigante, estaba un poco obsesionado con que le dieran el papel a Danny DeVito, que mide 1,47, que tenía ya acento italiano y tal. Este hombre, él decía, tenía ya un montón de experiencia en 20 películas o más desde los años 70, pero él se consideraba más a sí mismo un escritor de guiones, y como su mujer. Yo lo que flipo es su formación. Porque claro, él en la película hace de un tío sabiondo y es que él literalmente era un tío sabiondo. Él se había graduado con una licenciatura en historia en Harvard, había estudiado filosofía, política, economía y latín Toma ya. en Oxford, en la Magdalen School de Oxford. Mira, si no recuerdo mal, en la Magdalen estuvo C.S. Lewis. Porque, bueno, estudió todo esto porque quería convertirse en diplomático, pero bueno, por cosas de la vida, pues terminó trabajando, por ejemplo, con Woody Allen en Manhattan. Eh, el caso es que estando en Reino Unido mientras el rodaje, dio una conferencia en Oxford, eh, porque él solía dar conferencias en universidades, le solían invitar. Eh, Todo esto no quita para que tuviera un complejo de inferioridad bastante grande y pensara que Rainer lo iba a sustituir antes o después. Es- Igual como, por ejemplo, Elwes en su libro habla maravillas de Rainer y que le trató muy bien, que en todo momento fue atento con él, incluso, como contaremos, cuando intentó ocultarle que se había roto el dedo de un pie, el propio Reiner no se tuvo en cuenta y dice, no, hombre, no pasa nada, tal. Lo primero es la salud, pero mira, no vuelváis a intentar engañarme, tal cual. Eh, mm, digamos, la relación de Shawn con Reiner no fue tan Idílica. idílica. Eso, él sudó la gota gorda, literalmente. Esa primera escena que hemos comentado que tuvo que rodar le fue muy complicada. Luego, como decíamos, tenía vértigo y el bueno de Fesic, el bueno de André, le dijo, cuidado que yo cuidaré de ti. Estaban Sí, en un decorado, eran 10 metros, pero aún así, hombre, 10 metros, en fin, sí, es una sufres caída. vértigo. Sí, y bueno, al final yo creo que hace eso, es un desconocido, dices, ¿este hombre quién es? Porque, bueno, igual
si hubiera visto, exacto, las películas de Woody Allen o había trabajado con Bob Fosse, con James Ivory, pero lo ves y dices, ¿este hombre quién es? Y hace un muy buen papel. Hace un muy buen Puedo, papel. voy a leer un trocitín, si me lo permitís, del libro, Claro. ¿vale? Un Ujú. comentario de Rob Reiner, que dice que, bueno, resumiendo, que Sean estaba súper nervioso y no para de decirle, la verdad es que no tengo acento italiano. Y dice, yo le respondía, no pasa nada, Wally, este siciliano habla como tú, exactamente como hablas tú. Así que tal cual lo haces, así es como habla este siciliano. Me parece muy chulo. Ujú. Sí, Reiner, exacto. Yo creo que tenía una idea muy clara de lo que quería y a la vez era un tío súper colaborador con sus actores. Igual como hay directores que putean a los actores de mala Sí. manera. Putean o algunos que los ignoran completamente, pasan. O sea, Sí, este hombre los cuidaba. sí, totalmente. Y además, ese buen ambiente luego se refleja en que luego hacen un mejor trabajo. Y Mm. muchos de ellos lo han reconocido. Dice, es que ese sentirme a gusto hacía posible que mi creatividad y mi nivel de actuación fueran mejores. Entonces, Hitchcock era famoso por maltratar a los actores sí. Y, físicamente, emocional y físicamente, los y, trataba fatal. y Stanley Kubrick. Otro que tal bailaba. Otro Pero que al final flipaba. eran dioses en el mundillo y la gente quería Unas, trabajar con ellos, pero iba a costa de su salud física y mental. sí, era una especie de sádicos, Sí, ¿no? De un poquito psicópatas. Entonces dices, bueno, en fin. sí. Sí, cosas de los genios. Ah, de Shaun hay que decir que hasta el día de hoy la gente sigue recordándole lo de inconcebible. Porque sí, porque el tío la verdad es que se lo trabajó, no es, pues voy a decir esto, no, estuvo ensayando tonos de cómo decir esto, voy a ensayar un tono y alguien lo describía como, es que cada vez que lo dice te está manifestando que él es el más inteligente de la habitación. Dices, es que es verdad, es que ha pillado con el tono adecuado. Y la réplica de Fesi que es fantástica. La de Fesica no, la de Íñigo. No ¿Es de, creo que esa es de Íñigo? palabra, es de Íñigo. No creo que esa palabra signifique lo Significa que lo tú que tú crees. crees que significa. Sí, es muy buena porque Es fantástico. Es que, está genial. es que una de las grandísimas virtudes de esta película es que el guión es brillante. Sí. Es que el guión es muy inteligente. Es que Y es yo creo que un... hay una parte de eso de que sea el propio autor el que lo ha adaptado. Porque al final él Sí. sabe lo que quiere transmitir y a mí eso me parece súper importante porque hay adaptaciones muy malas No, y no, no, algunas es muy que buenas, pero esta es fantástica. el, hay que decirlo, el cabrón de Goldman conocía muy bien los dos negocios, conocía muy bien lo que era Sí, la literatura y lo que era el cine. sí, Y hace un trabajo fantástico porque dices, "N- es como si no adaptara la novela. Dice, no, voy a coger la idea de la novela y voy a hacer un guión fantástico, maravilloso. Y es por eso que la película es tan buena. Y son cosas diferentes, el libro y la película. Y son sí. los dos igual de buenos. O sea, en Pero fin. son dos historias muy distintas. Porque Sí, además el libro tiene una cantidad de capas y de sí, o sea, sí. tanto para rascar que tú Sí. no puedes transmitir eso en 90 minutos de No, no, película. no, no, Tendrías que no. hacer 12 horas. Por eso el gran mérito es decir, él coge la novela y dice, yo lo que quiero, la idea que quiero transmitir es esto, esto y esto. Y en vez de el padre que compra el libro y se lo Y da a que su luego lo hijo y el hijo se no sé qué, recorta. todo eso lo voy a Fuera. sublimar y ahora es el abuelo y el nieto y ya está. Y Sí. es algo que sale al principio, al final y al medio un poquito y ya está. Y lo de Es solo que, contar las partes buenas, que eso dicen en el libro a mí me llamó muchísimo la atención. En la película no hace falta porque lo que te estoy leyendo ya es bueno. Transmite lo que le importa, transmite lo que más le preocupa sin molestarle perder lo demás. No tiene un ego de todo lo que yo he escrito debe ser transmitido. no, exacto, él sabe que el medio cinematográfico admite una narrativa y una manera de contar las cosas. La conoce y sabe cómo hacerlo y jolín, es que lo borda.
O sea, ya te digo, no es una adaptación. Nadie podría haber hecho una adaptación como esa. Una adaptación como esa. Es la única pareja libro-película que yo tengo verdaderamente en un pedestal. Sin ser la misma historia del todo. No, Porque son no es la misma. diferentes. Son dos obras distintas, pero similares. Exacto, pero Es un equilibrio muy bueno. claro, el problema de muchas películas cuando las adaptas es que eso, intentas adaptar todo lo que pone en el libro. Y dices, no, son medios diferentes. Sí. No puedes contar la misma historia, no puedes hacer coger un calco, un papel de calco y pasar el libro al celuloide. No funciona así. Y Goldman conoce los entresijos de uno y otro medio. ¿Sabéis qué otro escritor guionista hacía lo mismo? Crichton. Bingo. Yo Por he venido a hablar de mi libro. He venido a hablar de mi libro. O de mi Por guión. Por A ver, aquí te está diciendo un mensajito. Ringo dice que no me llevé, que no quise el libro de Marathon Man. Mira, no me cabe, o sea, los libros físicos que yo adoro tienen un defecto y es que ocupan un volumen En la en el realidad espacio, física, sí. en la realidad física. Y claro, cuando ese volumen está limitado, porque es finito, no tiende al infinito, pues hay que tomar medidas. Y Tarde. decisiones drásticas. Tarde. ¡Oh! Pues si lo tienes tú, pues ya está. Yo cualquier día ya me lo puedes dejar. Es que Los libros no se dejan porque se ofenden y no vuelven. Esa es una máxima que Ya. tenía la madre de un amigo mío y yo la tengo grabada en el corazón. ya- Muy Por eso bueno. Es que me gusta muy mucho bueno. porque tengo libros que me han Sí. prestado y jamás devolví y he dejado libros que jamás volvieron. Así que es verdad, el libro se ofende y no vuelve. Ya, no, sí, a mí me pasa A menos que sepas más de dónde una vive la vez. persona a quien se lo has prestado y puedas ir a romperle las piernas. En ese caso, vale. Debería Yo haber tengo un la mala cobrador del manía de frac. hacerles una foto. Cuando les dejo el libro, se posan y les hago la foto y me la guardo. Y hasta que no me la devuelven, no borro la foto. Así que Y luego luego se la vas enviando periódicamente con trocitos de fotos solo, para que sepan quién manda. No. Podemos hacer una startup con un cobrador del frac, pero para libros. Oh, lo veo, nos forramos fijos. Sí, va persiguiéndote disfrazado Pues, de libro. Tiene que ir vestido de libro. de libro, ¿vale? De libro Sí. gigantesco y No. con alguna portada humillante. de para que el Íñigo otro se- Montoya. Tú También. robaste mi libro. Pero es que no, es que estaba pensando que cualquier disfraz así hoy día se puede interpretar como cosplay. Entonces no, tiene que ser algo más chocante o más evidente como el libro. Eso es, Tan pillado. Te han pillado. sí, claro que es un croma, sí. En realidad tengo un par de estanterías que son como la quinta parte de lo que hay detrás y ya. Inconcebible. Chicos, continuemos con el casting, Sí, si os parece bien. Por favor. sí, que vamos acabando. Porque eso, esta gente que aparece, dices, estos no son famosos, no, ni nada. El príncipe Humperdinck, Chris Sarandon, Poca broma, ¿eh? actor estadounidense nacido en el año 42, casado en el año 67 y hasta el año 79 con una señorita llamada Susan Sarandon, que incluso después de divorciarse siguió utilizando este nombre. Así que, curiosamente, digo, mira, qué casualidad, Sarandon como Susan. Qué curioso. Pues no tanto, ¿eh? Entonces, a ver, este hombre ya había empezado a trabajar en teatro en los 60. A mí esta película en la que participa me sonaba, pero cuando conocí un poquito más de la historia me dejó un poco flaseado porque los 70 fueron un poquito salvajes. Consiguió un premio Oscar como mejor actor de reparto por su papel como la esposa transexual de Al Pacino en Tarde de Perros, del año Sí, 75. Y yo, sí. ¿qué? Y sí, Tarde de Perros
entre otras cosas, pero creo que va de un atraco a un banco para poder pagarle la operación a la esposa transexual de uno de los atracadores. Y ya digo, jolín, tú, es un argumento que se podía utilizar ahora. Pues en el año 75, Sidney Lumet ya lo rodó. Y luego es verdad que Chris Sarandon se especializa más en películas de terror o en personajes, digamos, oscuros. Noche de Él había, Miedo. él había aparecido como vampiro en Noche de Miedo. Y luego, más tarde, poquito más tarde de La Princesa Prometida, aparecería en Muñeco Diabólico. A mí, y me adelanto ya al que fue pero a mí una cosa que me encantó de Chris Sarandon es que le puso voz a Jack Skellington en Pesadilla antes de Navidad. Oh, mira, esa No no me lo la sabía. sabía. Lo No que, me la lo que sabía. da una prueba de su de vertiente como actor de terror y de esa voz tan poderosa. Vale, entonces, Y sí, sí, cantando, sí. me imagino que también sería él. Sí, o sea, Qué Era. bueno, qué un bueno. tío, un artista como la copa de un pino. Curiosamente, su mujer, a mediados de los 70, había rodado una película con Robert Redford, que, como dijimos, ya estuvo trabajando con Goldman, también por aquella época en los 70. Es una película, bueno, en español se tituló El Carnaval de las Águilas. Bueno, Robert Redford estuvo interesado en su día, por entonces, en llevar al cine La Princesa Prometida, que era una novela reciente, así que se la dio a leer a su compañera de reparto, a Susan Sarandon, y Susan se la dio a su marido entonces, de manera que eso, cuando lo llamaron para la película, él conocía la novela, ya la había leído. El mundo es un pañuelo. Ya ves. Y para terminar, como dice Jorge, Y para terminar, Sarandonga. Sarandonga. De verdad, para matarlo, ¿eh? Ay, Dios mío. Dios mío, porque lo queremos mucho, porque todo para matarlo. Y Exacto, además si sabemos que no- se está muriendo la risa ahora mismo detrás del móvil o del ordenador. Sarandonga. Ay, de verdad. A ver, venga, va. Pasemos al siguiente, que no es Chris, es Christopher Guest, que es el que hace de Conde Tyrone Rugen. Era un colaborador y un amigo de Rob Reiner. Él, bueno, artista polifacético, actor, director, guionista, músico y compositor. Él había trabajado con Reiner en This is Spinal Tap y luego trabajaría en otros proyectos suyos, ¿vale? En Algunos hombres buenos también trabaja con él. Había trabajado en el Saturday Night Live, ¿vale? Un tío así con una vertiente cómica. Y a mí lo que me dejó flipado es que él no es conde, pero es aristócrata. Él es barón. Es el quinto barón Hadenguest, o también Lord Hadenguest. O sea, tiene título nobiliario. Y curiosamente, como el mundo es un pañuelo, desde el año 84 es el marido de Jamie Lee Curtis. Efectivamente. Sí. Que además ella dice, en alguna ocasión ella llega a decir, yo estoy casada con el conde Rubens. Es que ya yo digo, este hombre es nadie. No, pues es alguien. Es varón, es artista, en fin. El hombre ya se retiró, pero en 2025 volvieron a hacer una segunda parte de This is Spinal Tap y volvió a hacer otra vez del papel que hacía entonces, que también fue bastante mítico. Estoy aprovechando para ver fotos de él y hay algunas imágenes, cuando sale sonriendo, posando y tal, pues estupendo. Seguro que es una persona maravillosa. Pero tiene algunas fotos donde yo no sé si es que está actuando, tiene una mirada muy inquietante en algunas imágenes. Sí, o sea, muy adecuada al personaje. Los malos estos que son así un poquito cómicos y tal, pero son dos putos psicópatas.
Si lo Sí. piensas, Rugen y Humperdinck. Ah, sí, sí. Y en el libro Eh, son mucho peores, ¿eh? sí, En sí, la no, película están muy dulcificados, en el y libro son dos hijos claro, de mala madre. pero no, dan miedito Sí. bueno, y la verdad es que el doblaje está muy bien, la voz que le ponen a Rugen. Dice: Mm. "Decidme qué sentís, esto es para la Sí, posteridad". Dice: sí, sí. "Qué cabrón sádico". Tal cual. O cuando reconoce a Íñigo. Dice, eres el mozalbete aquel, tío, que le has marcado la cara a un crío de 10 años que te ha Ya. retado en pleno arrebato de ira porque has asesinado a su padre delante de él por no pagar. Es que, es que no tienes corazón. Totalmente. Y encima No, no, no. con 6 dedos en la mano. Si es que... Eso ya para la leche de mal. Que por cierto, siempre me ha costado mucho averiguar cuál es el dedo postizo. Siempre he pensado que es entre el meñique y el anular, porque el meñique lo llega a mover. No lo sé, es No un, sé. Pero tiene efe efe movilidad, parecen todos. O sea, yo no efectos sé. especiales de la película, no lo sé. Además, es un plano de como, un tercio de segundo, así que Pero, no. no, pero está guay porque tú esperas Sí, que le sí. vayan a poner el extra en el meñique, porque es lo más No, cómodo. y Tú es pones el como si guante tuviera y ya está. duplicado el anular Sí, o el índice, es uno de los 2. sí, El ahí hay un medio creo que movimiento. no. No lo Sí. sé, está curioso, está muy curioso. Ese guante siempre me ha llamado mucho la atención. Muy bien, chicos, Ah, pues pasemos, si os parece, al siguiente. Este es más sí, famosete. Bueno, ahora. sí, ahora ya de ¿No los que vas a quedan, contar la bueno. anécdota de rodaje que protagonizaron Chris Guest y Cary Elwes? Es que es muy buena, es que es, Por eso, ¿la contamos ya? no sé. Sí, contemos alguna. Vale, claro, el Conde Rugen a mí, me había llamado la atención, porque claro, has visto la película tantas veces, el momento en el que ya, cuando Humperdinck y Rugen, bueno, encuentran a Buttercup y a Wesley a la salida del pantano de fuego, tal, llegan al acuerdo, Humperdinck se lleva a Buttercup y se quedan solos. Rugen y Wesley supuestamente lo tienen que llevar a su barco, pero bueno, somos hombres de acción y sabemos que esto no va a pasar, tal. Las mentiras no son propias de nosotros. Exacto. Se nota ahí, son unos caballeros. Y dice: tenéis 6 dedos, alguien os está buscando. Y en ese momento se enfada el conde Rugen y deja sin sentido, con el pomo de su espada a Wesley. Y digo, qué bien hace Wesley ahí, como que pierde el sentido. Ahí. Qué buen timing, ¿verdad? El timing es muy Exacto. bueno, sí, sí. Entonces, el Wes cuenta en su libro que esta escena, claro, cuando los golpes se dan en las películas, normalmente es un truco de cámara, porque la perspectiva hace que tú no toques al otro, pero parece que le estás tocando, se añade el sonido y ya está. Pero esto era un golpe, Eso es dice, fácil. y además exacto. Pone el ejemplo de cuando, el enmascarado de negro deja sin sentido a Íñigo. Claro, ahí ni le Ujú. toca, pero, vale, de acuerdo. Pero en este caso era un golpe diferente porque era desde arriba y no había manera dice: "No, no, es que", Fingirlo. de fingirlo. Dice: "Vale, pues tienes que darle". Dije: "Bueno, pues le doy un poquito, tú haces como que te desmayas y ya está". Bien, las espadas, antes hemos Pesan. dicho que las cambiaban. Yo creo que las cambiaban cuando tenían que combatir, pero Sí, si el no, resto. seguramente les darían una espada de verdad. Y las Y entonces espadas pesan pesan y mucho. entonces, total, que cuando le tiene que dar el golpe, le da el golpe y lo deja sin sentido de verdad. Y Elwes se despierta, un rato después en la enfermería que le están dando puntos. Es que para dejarte sin sentido te ha dado un viaje fuerte, ¿eh? Que dices: "Bueno, vale, exacto, pero que le dan puntos, que le ha abierto la cabeza literalmente". Y Ahora, aquí luego me voy además a poner esa escena, que lo es sepáis. buenísima, esa escena es buenísima porque a partir de ahora ya sabes que ese desmayo es real. Sí, Claro, claro. sí, 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 es muy bueno. Cuando te lees el libro del West, conoces algunas cosas y miras algunas escenas de una manera Cambian. diferente, totalmente Sí. diferente, porque dices: "Ostras, que estaba pasando esto aquí, que acababan de no sé qué,
que después de esto resulta que tal, que está poniendo la pierna en esta postura porque había pasado esto. Sí. Sí, es que hay, a ver, destripamos el libro, pero en fin, para eso nos lo hemos leído. A ver. Despedimos Pues a Joe además. Chérez, que se nos Ah, va, tiene que irse a la Ah, muy camita. buenas. Manit. Sí, Gracias, es gracias por que pasarte. se hace cierta hora. Bueno, Sí, sí. Pues pues tengo eso, entendido además que Chris Guest se sintió fatal por el golpe tan fuerte que le dio a Cary Elwes, porque evidentemente no era su intención. Y Chris Guest, pese a que Rugans sea un hijo de mala madre, un hijo de hiena, Chris Guest parece ser que es un ser humano muy tierno y yo entiendo que sí. que es buen tío y que no disfruta abriendo cabezas ajenas, A ver, ¿sabes? Elwes le quita muchísimo hierro y vamos, lo solventa en un párrafo y dice, no pasó nada, esto, Ya está, esto 4 no, puntos y a correr. pero ya es un poco fuerte y dices, ostras, que yo intento dejar sin sentido a alguien y yo no podría, yo no sabría, hay que dar muy fuerte. O en un No sé, punto muy concreto, a lo mejor, no lo sí, sé. o No, habría que ver, habría que ver qué espada tenía también. tú ¿O pásale uno cuánto de tus rezaba? guiones, Víctor, y ya está. No te preocupes. Con medio guión yo creo que basta ya. Sí. Dice Melatar que al final se pillará el libro. Sí, a mí lo que me sorprende es que no lo tenga. Sí, porque Ya dejártelos está. estos dos no te lo van a Ah, dejar. Ya han dicho que no. que se ofenden. Que se ofenden. No, yo, a ver, a mí los Reyes me han dejado este año un sello para un ex libris para De esos de sí, prensarlo. ¡Qué que choro! prensan, que se supone, y además te lo venden como, ay, es que si pones tu ex libris te lo tienen que devolver porque claro, pone, es de la biblioteca de tal y claro, pues entonces así los libros vuelven. No me lo creo yo. Yo creo que eso solo es verdad si el ex libris contiene una maldición. Pues yo Como, llevo un año como la- metiendo sellos en mis espera, libros. O espera, sea que que- voy a meter a Tolkien. Como la vasija de la guarida de Smaug de la ilustración de Tolkien. Accursed be the thief. Maldito sea el ladrón. ¡Oh, vaya! Oye, yo he tenido ya varios momentos en los que he podido hacer referencias a Tolkien y quiero dejar constancia aquí públicamente que no lo he hecho. Pues, Ella se ha portado bien. Tú, no. pues Castigado. pues te has abstenido innecesariamente. Porque eso, ese tolkienismo se queda ahí y ha de ver la luz. Viene por aquí, Fricard dice que, por cierto, gracias por acercarte al podcast. Una vez más, tiene la edición antigua, dice que lo tiene pendiente para leer. Pues ya La edición antigua de la novela. entiendo que sí. Será, Ujú, Sí, sí, porque sí. del cómo Sí, yo desees, ¿no? tengo, bueno, yo El tengo de- una de los 90 de Círculo de Lectores. el del que estamos hablando todo el rato está en español. No. Sí, Sí. sí que está, sí, Ah, sí. guay. Pues bueno saberlo. En el capítulo pasado, en el episodio pasado lo comentamos, que estaba Pues sí, es también en verdad. español. Es verdad. Sí, yo puedo. ¿Queréis que hagamos publicidad? Porque como lo tengo aquí, yo puedo fartar del Sí, libro. Sí, enséñalo. sí, vamos, sí. Sé que no está en espejo la cámara, creo que se ve del revés, pero vamos, se puede ver que pone como desees en castellano. No, pone Sedesed o Mok. O Moc, Creo que es la invocación a algún demonio, de hecho. es la maldición si alguien no me lo devuelve. Es algo de Tolkien, ¿no? De Tolkien, perdón. Es lengua negra. Sí, del caballero negro, o sea, vamos a ver. Ahí está. ¿Es eso o Everything Lovecraft? makes Uno de sense. dos. Everything makes sense now. Que por cierto, la carátula que has puesto era de Lovecraft. ¿Cómo? ¿Eh? Al principio del todo, en la entradilla, Ah, había unas advertencias Sí, era de Miskatonic, de la Universidad de Miskatonic. de la Universidad de Miskatonic y de, hombre, esta película yo creo que si la ves no te vuelves loco ni salen No, demonios. pero las opiniones nuestras igual sí, nunca se sabe. Eso puede, eso sí que sobre sí. todo porque tenemos la verdad entre nuestros dientes. Exacto. Entonces, sí, es verdad que ni con palillo sale. No, porque viven nosotros. Bueno, va. Chicos, Bill Crystal, por favor. ¡Oh! Billy Crystal era una de las grandes superestrellas y el Pero tío, nadie lo sabía. Cuesta reconocerlo, ¿eh? Ojo. Que si cuesta, sí, si no sabes que es él, o sea, no lo ves. estaba 4 horas maquillando. Bueno, es que eso, en fin, bueno, todo eso que nos ahorramos, pero estaba, el maquillaje empezaba a las 2 de la mañana.
O sea, y además fue con su maquillador, porque el tío ya tenía su maquillador. Yo supongo que como él había actuado en Saturday Night Live y tal, tendría ya un maquillador de toda la vida. Y fue con el suyo, que era... Ya te digo, él era superestrella y era amigo de Reiner, que Reiner lo adoraba, o sea, se partía de risa. Y para convencerlo le dijo, ¿quieres hacer de Mel Brooks en mi película? Y nada, dijo, mira, tienes que hacer de El Milagroso Max. Y puedes improvisar todo lo que quieras. Y bueno, Les dejó a su aire. Y vamos. sí, hay que decir que él venía o había logrado la fama en la serie de los 70 Soap, en España conocida como Enredo, que llegó aquí ya en los 80, donde interpretaba a un personaje gay. Y luego yo he mirado y realmente creo que había protagonizado una película, pero así cine, no. Y había salido también en This is Spinal Tap, la película de Reiner, el documentary. Y luego ya pues sale aquí pues comiéndose la pantalla en la escenita que tiene. Sí, porque dura pocos minutos. ¿No? Sí, duró muy poquito, pero frases suyas luego también han pasado a la posteridad. Una muy... El Wes lo comenta que... divertidos atacando el castillo. Es una que se dice mucho. Y bueno, eso, Y la del bocadillo, yo creo que la más la del famosa de ese la personaje del es el... bocadillo. ¡Eso y bruja! ¡Bruja! ¡Bruja! No te oigo, no te oigo. ¡No te oigo! Y la ¡No te otra, oigo! ¡Bruja! ¡Bruja! Y dice, ¡no soy una bruja! ¡Soy tu mujer! Hamperdink. Escucha, esa A mí- conversación en esta casa ha ocurrido, ¿eh? En muchas casas, en muchas casas. A mí tenía ganas de, porque no la vi en versión original hasta hace relativamente pocos meses, pero claro, decir, ¿qué es lo que dirá farolero? ¿Qué es lo que dirá en la versión original? Y claro, dice true love, y el otro dice, ha dicho bluff. Que Por eso lo del bluff póker. es farolear, farol. Y de ahí ya lo saca todo. En fin. Despedimos a Meldatar, que se tiene que ir a dormir. Descansa, chiques, Muy bona bien, nit. Meldatar. Bona Venga, bona nit, nit. buenas noches. Y ya nos terminas de oír en diferido. Sí. Mira, lo que está diciendo Fricard de la escena del albino, a mí, bueno, no sé si la quitaron o qué, pero yo Sí. en mi DVD la escena del albino está y es la única escena que no está doblada. Que de Anda. hecho la primera vez que lo vi pensé que era un error, el DVD que yo tengo salta la escena del albino y es la única parte de la conversación en inglés. Y yo, perdón. Me tocó incluso ver que los subtítulos, que estaba todo en orden, hasta que ya asumí que es que esa parte, por la razón que sea, la metieron en el DVD, pero ni se molestaron en Pero doblarla. la escena del albino es, a ver, Es cuando... antes, cuando Wesley se despierta en Sí, la cuando cámara se de tortura, despierta. Sí. hay una conversación con el Sí, albino sí, mientras sí, le va sí, sí. limpiando. Correcto. Pues Sí, hay un sí. trocito de esa conversación que no existe en la versión en español. Anda. O por lo menos yo ¿Que no la lo han tengo cortado? doblado en mi DVD. Sí. Hay una cosa que no recuerdo si lo... creo que sí. Esa escena, cuando empieza, el albino habla con una voz así como... Luego se aclara la voz y empieza a hablar normal. ¿Eso en español también lo hace? Es que yo no lo he visto eso en español. Yo eso solo al menos Porque mi DVD, eso está en inglés. No, vale, pues ya te digo, eso es el principio de la escena porque es el momento en el que Wesley pregunta ¿dónde estoy? Y el otro habla por primera vez. Dice, estás en la... Bueno, en inglés. Estás Sí. en la fosa de la desesperación o no sé qué. Sí. The Pit Y of luego se aclara Despair. la voz. Mira, de hecho, fíjate, ahora que lo has dicho, es The Pit of Despair. Porque no sabía cómo se llamaba en castellano, pero es The Pit of Despair porque lo dice en Sí. inglés. Esto está fatal. No sé, no entiendo porque eso en algunas películas nos lo han pasaba dicho. cuando censuraban. Dice Fricard, creo que se perdió el doblaje y solo está en VHS. Qué fuerte, de Existe, verdad. pero se perdió el doblaje. Yo ya os digo que yo no lo he escuchado en castellano, no tengo memoria, porque claro, lo que yo me veo constantemente es el DVD. Y el DVD, ese momento está en inglés. Además salta, porque además, no sé si habéis fijado alguna vez que cuando pones una película
doblada una película en versión original, el audio ambiente se Se oye nota, distinto. se nota, se Sí. nota. Se nota. Pues se nota también mucho en ese momento. Eso me Yo pasó en estoy, Aliens. estoy pensando en comprarme un Blu-ray para tener la película en Blu-ray. Porque estoy considerando la opción. Ya Sí. Es digo. como intentar comprarse un garaje de lujo para comprarse un Ferrari, no sé. No... A ver, yo lo que quiero tener es la película en versión física, que tú eres defensor del formato físico. Aquí en Fan Kingdom defendemos el formato físico. Pues hombre, en VHS, no sé yo, yo diría que algún año más de vida tiene el formato Blu-ray. Sí, algún No muchos más, porque al final también se degrada, Ninguna pero más. más que la cinta magnética. Por si encuentras algún sitio barato, me lo dices, porque a mí se me ha roto el mío y estoy de un disgusto que no veas. Bueno, ¿La película esta ha sido remasterizada o sí. limpiada de cara a ediciones en Bueno, DVD y en Blu-ray? Eso ya no lo sé. No lo sé, me acabo de ocurrir la duda. Remasterizada no lo sé. Tenemos un apartado en el guión de todos los formatos en los que ha ido saliendo. Sale en VHS, en Laserdisc, en DVD, y luego lo último es Criterion, que se ve que es una empresa que se dedica a eso. Lo ha sacado en Blu-ray, creo que en 2018, y en 2023 lo volvió a sacar. Pero no sabemos si cuidó la imagen para que el grano no se viera. Eso como me viene a No la lo memoria sé. lo que se hizo en Star Wars, que se remasterizaron para que se viesen en HD respecto del grano de las películas originales. Hay una edición del 30 No lo sé. aniversario, pero no pone que sea remasterizada, no pone... Es que remasterizada. Yo lo único que sí que leí era que adaptaban. Claro, como en el cine es en un formato y en televisión es otro, lo habían ido adaptando. Había algunas ediciones que para que se recortara menos la pantalla o tal, pero estas últimas ediciones, la verdad es que no sé, hasta que no me la compre no te sabré decir. No, mira, por aquí dice que se ve el grano en la versión de Blu-ray del 30 aniversario, con lo cual parece ser que no las han tocado mucho, más allá posiblemente de esa escena que comentaba Laima. E igual han recuperado el doblaje. A mí he de reconocer que es una cosa que le suma encanto a mi versión en DVD, porque eso es como otra peculiaridad. Este trozo no está doblado, por la razón que sea, me parece bien. Yo ya te digo, en las películas antiguas que sí que sufrieron censura, claro, hay Sí. trozos que les cambia la voz porque el doblaje se hizo en los 70, cuando el doblaje original lo habían hecho actores en los 50. Sí. Y de repente parece que estén poseídos. Sí. Pero claro, no, este no es el caso. La verdad es que no entiendo. Igual se les traspapeló la escena o les pasaron a los dobladores españoles un montaje distinto, vete tú a saber. No tengo ni idea. Yo siempre he Buenas noches pensado que. para Buena Nacho. nit. Buenas noches, Ignacio. Yo siempre he pensado que era esa la razón, que el montaje, que por la razón que sea llegó a España, pues era parcial. Pero si nos dicen que en la versión de VHS sí que existe, que existía y que se perdió, a lo mejor es que no sé cómo se almacenaría el doblaje en aquel momento. Actualmente son clips virtuales, Claro. evidentemente. Pero a lo mejor si aquello era una cinta, se pudo corromper ese trozo de Eso cinta. es el perder becario esa que cinta. perdió el clip de audio. Efectivamente. La culpa para el becario, siempre. Exacto. Esto es como la película esta del señor Barnes que no aparece por ningún sitio. Pues, a ver, por aquí algo de Star Wars. Sí, Star Wars, otro caso donde los sitios son distintos. Bueno, eso da para mucho. Eso da para mucho. Mira, tenemos a Charlie White aquí. Muy buenas noches. ¿Dónde? Madre Acaba de mía. entrar. Mira. Hombre, Charlie, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién te habrá dicho que entres aquí? ¿Quién te habrá dicho? A ver. Estará con sueño, estará con sí. sueño. Que ahora que hablábamos del albino, mira, tengo dos líneas. Comentar que el actor es Mel Smith y que era un cómico británico de mucho empaque, y por entonces, bueno, pues era conocido porque había aparecido en un show de gags de televisión, Not the 9 O'Clock News,
donde participa con otros cómicos bastante conocidos como Rowan Atkinson, que podamos nosotros conocer. Luego, en el que fue de, ya comentaremos también qué pasó con él. Venga, que nos quedan un par Cerremos el casting. y terminamos. La mujer de El Milagroso Max, que Melda Tar nos recordaba su frase de somos de la Brigada Brutal, sois la Brigada Brutal. ¿Pero eso no lo dice el milagroso Max? Sí. Sí, Max. Ah, sí, pensaba sí. que decías que lo decía la esposa. No, pero aprovechando, digo, tal. Vale, comento. perdona. No, Valerie es Carol Kane, que es una actriz que, curiosamente, también aparece en Tarde de Perros, de Sidney Lumet. También había trabajado como Shaun, por ejemplo, con Woody Allen en Annie Hall. Y una cosa que yo es que no sé de cine, no sé, iba a decir no sé mucho de cine, no sé de cine. Entonces, cuando me entero de cosas, me parece todo muy curioso. Esta mujer sale en una película de terror del año 79 titulada Llama a un extraño, que es considerada como que tiene la intro más terrorífica o una de las intros más terroríficas del cine. Son 25 minutos de una tensión increíble y Scream se inspira en ella. Bueno, esta mujer, aparte de hacer películas de terror, pues también apareció en una serie de televisión junto a Andy Kaufman. Había ganado premios Emmy y, bueno, era, digamos, bastante conocida. Así que la llamaron para hacer de mujer de Billy Crystal. Ellos se prepararon Exacto. Sí, además luego ha continuado trabajando en muchas series hasta el día de hoy. Ha Sí. trabajado en Broadway. Yo le tengo cariño porque aparece como hada en Los fantasmas atacan al jefe. Sí. Vaya. Así es. Me encanta. Además, hace un papel buenísimo. Sí. Y esa película es muy buena. Además, estas Navidades la volví a ver, obviamente. Y nada, la química con Crystal es bastante buena. Sí. Y también va muy, muy maquillada, o sea que difícil reconocerla, ¿verdad? Y aunque bueno, vale. Decidieron hacer como Dime. una discusión porque les dejaron completamente vía libre para hacer lo que quisieran en la película. Decidieron que sería como una discusión de pareja, ¿no? Y entre ellos estaban ahí. ¿Qué es Sí, lo que de hecho ellos en el avión dijeron, vamos a pensar en el trasfondo de estos dos. Y empezaron ahí tal, a hacer una historia y llegaron a la conclusión de que llevaban 112 años casados. Y yo, eso también influye. Pero es una pareja que ves en ellos una pareja establecida, una pareja que lleva mucho tiempo junta. Eso lo transmiten perfecto. Pero perfecto. Sí, son esos dos abuelitos. Exacto. Sí. Y cuando se despiden, divertidos asaltando el castillo, que se quedan los dos abuelitos en la puerta despidiéndose de los jóvenes que se van de jarana. Está muy bien. Sí. Es que esa escena, bueno, luego lo contaremos, pero muchísimas de las cosas que dicen son improvisadas. Luego el West te dice, esto lo improvisaron, esto que dicen lo improvisaron, esto tal. Pero claro, Y era bueno, lo que se pedía de ellos. y no sé si lo hubiese, bueno, yo creo que sí que lo estáis hablando. En el rodaje de la escena esta, lo del bocadillo, la Sí. primera vez que Billy Crystal dijo lo del bocadillo, a Goldman le dio tal ataque de risa que una vez más fue expulsado del plato por jorobar la escena. Sí. Sí, el director al final dice, no, mira, no voy a poder dirigir esta escena y me lo mandaron fuera. De hecho, a Elwes también lo mandan fuera y terminaron dejando un maniquí o un muñeco, un Para dummy, que se estuviera quietecito, ¿no? porque no, exacto, porque Elwes también se reía tanto, no, tenía que hacer de muerto y se reía, entonces dijeron, no, mira, salte y ríete a gusto, pero fuera. Es que la parte del bocadillo es muy absurda. Es muy Sí. absurda. No, hay que ser, sí, un poco
un cómico genial para hacer esas cosillas. Yo estas cosas siempre digo, hay Ahí que ser está. neurodivergente. Hay que tener la cabeza, pensar en tangencial. Sí, Si no, no se te ocurre compararlo con un en otro bocadillo lado. de carne y de no sé, de Mira, cordero. Jorge lo comenta muy bien. Carol Kane sale ahora en Star Trek, ¿cómo se llama? Star Trek New Stranger Worlds o no sé qué. O, no, ¿Nuevos horizontes lo han New traducido? Nuevos Horizontes o Hay sí, algo varias, sí. en la última, en 2020 y pico está saliendo ahí. A ver, solo voy a hablar de Peter Cook, decir dos cosas, que es el Ah, The Impressive Clergyman, el obispo, el que los casa. el El doblaje está, gangoso. el gangoso, el doblaje está muy bien hecho. Ujú. El original también es fantástico. Sí, cuesta de De- entender, de hecho, en inglés. sí, sí, sí. ¿Cómo dice? Además, luego Elwes lo escribe, dice, Mawich, lo escribe con W, Mawich. Mawich has brought us, brought Ay, us sí, sí, sí. together. Dice, el matrimonio. El matrimonio. Es genial, es fantástico. Sí. Algo muy bueno, a ver, Elwes, como británico, era fan de los Monty Python y sugirió para hacer de ese papel a Michael Palin, pero estaba comprometido con un pez llamado Wanda, entonces no pudo participar. Y llamaron a este hombre, que también era un actor, guionista y humorista británico de reconocido prestigio, considerado como pionero de la sátira británica, y que había hecho pareja cómica con Dudley Moore, que ensayó también, como vio que su compañero se iba a Hollywood y triunfaba, ensayó irse allá, pero no tuvo la misma suerte. Y bueno, tenía... lo diremos en el que fue de. No diremos cómo acabó, Muy bien. pero murió pocos años después. Y del resto no vamos a hablar porque solo de... Nos quedaría el albino, pero ya hemos comentado alguna cosita de él. sí, no, Solo Malcolm te faltaría. Story, Sjelin, dar los nombres, pero es que sigue, Jelin es un actor que sigue en activo todavía en... Yelin es el eh, guardián de las llaves, si yo no exacto. recuerdo mal. Sí, sí, sí. El de arráncale los brazos. Y dice, regresa esta llave. Sí. Pues el hombre salió en El último mohicano, en La letra escarlata. Firefox, el arma definitiva, peliculón Sí, con Ken sí, Eastwood. sí, sí. Y luego, sobre todo, ha hecho, ya te digo, televisión y sigue en activo. Luego, la que hace de madre, que eso, pues hace un pequeño cameo, pues como decía antes, salió, yo creo que es una, bueno, es estadounidense, pero salió en otros proyectos donde sale el resto o muchos profesionales británicos. Por ejemplo, en Quién engañó a Roger Rabbit sale. Mira, Marjorie Mason es la anciana que abuchea y me llamó Ay, la qué buena. atención porque ya era una anciana realmente. En el año 86 tenía 73 años, pero es que murió en 2014 con 101. Ostras. Hostias. Sí, sí, y hizo de extra hasta en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Love Actuality. con En 92 Harry Potter y el años. cáliz de fuego, Con ¿dónde? 92 años sale ahí de extra. O sea, ya te digo, es gente que hace pequeños papeles, como por ejemplo el actor que hace de Rey, que lo único que dice es, me ha dado un beso. Sí, que es muy Pues tierno también. exacto, este hombre pues llevaba 40 años actuando en televisión y había hecho pequeños papeles en todas partes. Y bueno, del resto Perdóname, de... en el Cáliz de Fuego hace de Food Troller Lady, Claro, que llevará la comida, la sí, mujer de la sí, comida o... sí, lleva un carrito de algo, ¿no? O Sí. sea, No será sí, la de la de Food Roller, no será la de, lo diré, chica, la que va repartiendo chucherías en el tren, ¿no será? Pues ¡Uh! tiene toda la pinta. pues 92 añitos y al pie del cañón que estaba, no se había jubilado.
Ostras, esta señora se moriría delante de las cámaras, madre mía. Ya. Y bueno, Danny Blackner lo hemos mencionado antes, es el actor que estaba dentro del roedor de aspecto gigantesco que lucha con Wesley, y había participado en El Retorno del Jedi y en Dentro del Laberinto. Hace de quién hace. Claro, hay tantos también. Ya no se sabe. No lo tengo ubicado. Sí que lo busqué. Uno de los muñecos que sale. Creo que hace de un Sí. sabio. Creo. Vale. Y hasta aquí el elenco. Fantástico. Y bueno, pues 2 horas y media. A ver. Solo para el casting no está mal, ¿no? Largas. No está mal. A ver, hemos adelantado muchas anécdotas Ya, eso es y verdad. tal, Sí. pero Cuenta la anécdota del actor de la rata. Dani, no me he quedado con el nombre. Danny Blackner, vale. Black. Es que sí, el tío, claro, hay que describir el aspecto que tenía, porque es un actor británico, yo me lo imagino, sería un personaje. Cuando no se estilaba, dice Elwes que iba todo con pendientes y tatuajes y que parecía salido de un escenario punk. Y el caso es que, bueno, eso, pues por su pequeño tamaño, por su experiencia, vale, tenía que hacer de rata. Total, que llega una mañana, tienen que filmar la escena de Wesley luchando con el RAG. Y Dani no aparece. Va pasando la mañana. Empiezan a ensayar otras cosas. Dicen, pues si no está este, pues a ver, coge el muñeco este vacío y haz como que luchas con él. Y lo estuvieron ensayando y quedaba fatal. Total, que al final, por fin, no sé si a última hora de la mañana, por fin aparece Dani. Y oye, ahí está también un poco la manera de reaccionar de Reiner, que muestra un poco cómo él era. En vez de subirse por las paredes y pegarle el puro y decir, pero tú tal, poca vergüenza, ¿por qué no has venido aquí? No, le dice, pero ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Qué tal? Todo preocupado. Y el Blackner este un poco apurado dice, ay, es que anoche, a ver, él era joven, es del 65, tenía 21 años. Es que anoche me fui de fiesta, entonces bebí, no sé si un poco más de la cuenta o no, pero bebió. Y luego de camino a casa en el coche me paró la policía. Y claro, como había bebido, me mandaron al cuartelillo. Y yo les estaba diciendo que no podía quedarme, que al día siguiente dice que mañana tengo que ir a rodar, que tengo que hacer de rata gigante, me tenéis que dejar salir. Pero por lo que sea, no le creyeron. Sí. Y nada, se ve que, bueno, hasta que, no sé, al final la famosa llamada, ¿no? Tienes derecho a una llamada, supongo que llamaría a alguien o algún Creo que llamó al rodaje, ¿no? sí, el USB supongo que lo explicará. Llamaría Sí. a alguien, igual llamaría a su representante, llamaría a algún asistente, a alguien del equipo Llamó a alguien. y al final, bueno, pues supongo que pagarían alguna fianza y lo sacarían. No sé cómo está muy bien la ley en Reino Unido, pero pudo llegar tarde, pero llegó, se quedó en la anécdota y rodaron una escena que a mí me gusta bastante y me dan bastante asco y bastante miedo los RAG. No sé, a vosotros, Sí. qué bicharracos más asquerosos. Sí. Muy bien, pues bueno, hemos llegado al final de este programa. Todavía recuerdo hace 2 horas, casi 3 horas que me decía Víctor, no, hoy lo acabamos, hoy lo acabamos, hoy lo Ya, pero acabamos. yo no contaba con el refuerzo de Laima aquí y claro, aquí ha empezado una simbiosis aquí que esto... Pero se os ha visto muy cómodos, muy a gusto, Yo es que hablando de lo que estoy- os gusta. Yo agradecerle muchísimo Sí. a Laima que Ah, ha yo, sí, colaborado. sí, pero si yo os he enviado un mensaje así bajo mano, Valka, oye,
Que yo si quieres, yo tengo tiempo hoy y me encantaría porque estáis justo Es hablando de mi tema fantástico. Yo me favorito. acuerdo que me dijiste, porque sabes que las puertas están abiertas y lo hablamos hace un montón de meses y tal, tú cuando puedas colaboras con nosotros y tal, y tú me dijiste, ahora no, más adelante cuando pase tal, entonces yo estaré más libre y tal, y es fantástico que haya llegado ese momento. Hombre, ese Sí, momento de hecho total. ha llegado porque he acabado un máster hace 12 días. O sea que Bueno, enhorabuena. Justo a tiempo, justo, enhorabuena. justo, justo. Y Genial, es que genial. estáis, es que, bueno, he de decir que estoy muy contenta porque he podido recordar todo lo que leí y bueno, me hace sentir un poquito de orgullo el pensar que no me he podido preparar nada porque esto ha sido un, chicos, que estoy aquí si os apetece dentro, Buah, No te preocupes. Ah, luego te pasaré el guión, que pero, vamos, no vamos ni por la te lo mitad. sabes, todo de memoria. ¿El máster era de la princesa prometida? ay madre, no, la verdad es que Benja tiene razón, pues una película, bueno, En fin, es que cuando a los frikis, cuando algo nos apasiona intensamente. Entonces, Con pasión, con pasión. sí, sí. entonces no pueden ser 10, ni 20, ni 30 páginas, tienen que ser 50. Y además hasta las comas y los detalles más. Y además lo vives, lo masticas, lo saboreas. Sí, es Sí. que el guión yo me lo sé a trozos, pero me lo sé medio entero. Sí, sí, sí. Y aparte que lo ha cambiado. Bueno, eso ahora lo vamos a explicar No, en el no, Oceanato. no, el En los guión The de la Records. película. Muy bien, a los chicos que habéis ganado, bueno, a las personas que habéis ganado la membresía, ya podéis entrar a ver los Off the Records sin ningún problema y aprovechar ese mesecito que tenéis. Y si os gusta, oye, pues os podéis luego suscribir tranquilamente. Por menos de lo que vale un café con leche en el bar, tenéis la suscripción hecha. Laima, de verdad, un verdadero placer tenerte otra vez por aquí y que hayas coincidido contigo, Angie. Se os nota que disfrutáis con esta película un montón. Se os nota, lo lleváis en la cara No lo podemos y en el disimular. corazón. Y por favor, la próxima vez que queremos para hacer el tercero, yo creo que tiene que estar Laima, sí o Yo sí. sí. Sí, Sí, ¿vais a seguir siendo viernes como hoy? Sí, Porque hoy es sí, viernes, ¿verdad? sí. sí, 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 sí. Vale. No, hoy ya es sábado. Vale, Bueno, ayer. bien. Mikis, Yo, Mikis, siendo viernes, yo creo que en Parece que fue principio no ayer habrá. cuando empezamos. parece. Yo creo que en principio, siendo viernes, no habría ningún problema. A ver si empecé a enterarme de rebote, porque es que ha sido llegar a casa 7 minutos después de que empezara. Esto has enviado el mensaje, tío Ganji, al grupo de chicos en media hora y he dicho, mierda, ya han pasado 37 Y minutos y he subido corriendo con el móvil en la mano y el YouTube encendido, que ya se estaba mensajeando de no, por favor. Y cuando he encendido el ordenador ya he dicho, mira, voy a Caray, por todas. De hecho, es que con- no me he ni desmaquillado. O sea, llevo maquillada ya desde las 7 de la Ah, mañana. yo creía que venías maquillada para el podcast. eso no se hace. O sea, He tenido no, que yo que me había aprovechar, no, hecho pero ilusión. próximo día me maquillo, vamos, mira, no me pongo de traje de princesa prometida porque no lo tengo. Era como el milagroso Max que se maquillaba ahí varias horas y luego lo mismo. Próximo día en perifolla como una puerta. Ya cuadraremos para que podáis estar los dos, porque yo creo que ha sido muy gratificante y muy interesante que estuvierais. A mí me ha encantado, Y, como y- siempre. Y es que tú imagínate, yo solo aquí dando la chapa, no. básicamente es que aguantarlo yo solo, Laima, esto pues hace muy difícil, esto no está pagado. Luego Esto no está pagado. tiene que ir a terapia y luego dice, El doctor, es que me pasa esto, lo psicólogo. otro, claro. Y al final todo es dinero, No, son Sí, dineros. sí, sí, ahí sí, está. sí. O sea, la Entonces, gente se cree que invertimos en publicidad lo poco que ganamos. No, no me da ni para el no, psicólogo, no, es, no, es, no. para Ese recuperarse, euro y medio, el intentar psicólogo me dice que recuperar no. algo de salud mental. Sí, 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 sí. Mal, estáis fatal. Yo de verdad, gracias por permitirme estar hoy así tan de, he aparecido, méteme, Sin gracias, porque problema. me lo estoy Genial. pasando No, no, no. fenomenal. Y bueno, es un tema El maravilloso. Pensatifet es lo que mejor sale muchas veces. Así es. Muy bien, chicos. Agradecer también a la gente que hay en el Sí, chat, a a toda la todos, gente a que se Picar, nota los Jorge, sí, a viernes. todos, a todos. Sí, 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 sí. Sí, Se a ti, nota Picard. Nacho, Javi Navarro, Mel Latar, a todos los que estáis por aquí. De verdad, muchas gracias a Joe Chérez y ya os diremos cuando haremos la tercera parte, que sí que esperamos que sea la última o no. Sí. Dejaremos pasar más tiempo para que haya Sí, más sí, sí, otros sí. contenidos Sí, sí, sí.
en fan princesa prometida Dom. Sí, sí. Tenemos que hacer un montón de cositas interesantes todavía y en eso estamos, chicos. Pasamos a los CR ya. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos. Gracias. Buenas Nos noches. vemos. Buenas noches. No os vayáis, chicos, que pasamos enseguida. Sale la intro y os recupero. Chao.